Juego de Tronos El Señor de los Warg 81, 100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 El viento azotaba el cabello de Tara mientras permanecía de pie en la cubierta del barco, con la mirada fija en el espectáculo que se desplegaba ante ella. La tripulación realizaba su entrenamiento matutino habitual y Dafei Mormont, la formidable guerrera del norte, iba pasando revista a los miembros más jóvenes uno por uno con una soltura y una gracia que nunca había esperado de una mujer con una estrella de la mañana. Habían pasado varios días desde que Tara y la pequeña Aya fueron rescatadas del cautiverio de los Hijos del Hierro, y Tara no podía estar más agradecida. Jon Nieve estaba en la proa del barco, con Aya aferrada a él como si fuera su hermano de sangre. Tara no podía comprender cómo Jon había cautivado tan rápidamente a la tímida chica, transformándose en su nueva mejor amiga. La pequeña Aya sentía curiosidad por todo y constantemente le preguntaba a Jon sobre una cosa u otra. Jon, que tenía 2 hermanas pequeñas en casa, la consentía con maestría, y aunque Tara estaba un poco nerviosa, también se consolaba con que Aya se hubiera recuperado de su traumática experiencia como prisionera de los Hijos del Hierro con una rapidez sorprendente. Jon Snow estaba parado afuera del ring improvisado con la pequeña Aya y ambos estaban a un lado animando o, en cambio, estaba provocando a los miembros de la tripulación que estaban siendo diezmados unilateralmente por su vicecapitán. Eso es, muchachos. No la dejen salirse con la suya. Demuéstrenle de qué están hechos. Demuéstrales de qué estás hecha. Repitió Aya con entusiasmo, animando a Dafei, quien rápidamente se había convertido en su ídolo. Un adolescente que llamara muchachos a un grupo de norteños imponentes le habría dado una paliza en cualquier otro lugar, pero parece que en este barco nadie tuvo problemas. Que ese adolescente también fuera el capitán ya era demasiado inusual, así que no importó demasiado. Vamos, Dafei. Te lo estás tomando con demasiada calma. Gritó Jon con entusiasmo. Dafei le dedicó una sonrisa arrogante mientras esquivaba con destreza una estocada, contraatacando con un rápido golpe al pecho de su oponente. Pero, ¿qué puedo hacer? Son demasiado fáciles. Luchando por mantener el equilibrio en la cubierta oscilante, su oponente gruñó de frustración, fallando por poco un golpe a Dafei. Ella lo esquivó sin esfuerzo, burlándose de él. Oye, muchacho, mantén el equilibrio. No podemos permitir que te caigas por la borda, ¿verdad? Cory lleva tiempo sin cenar. No querrás convertirte en comida para peces, ¿verdad? La tripulación estalló en carcajadas, y el rostro del caza se sonrojó con una mezcla de vergüenza y determinación. Recuperó el equilibrio y se lanzó hacia adelante, apuntando al abdomen de Dafei. Pero estaba lista, con reflejos agudizados. Con un rápido giro, Dafei giró sobre sus talones, y la maza impactó en el brazo del guerrero, haciendo que su arma cayera al suelo con estrépito. Mejor suerte la próxima vez, amigo. Intenta seguirme el ritmo. Mientras continuaban los simulacros de combate, el barco navegaba con firmeza por el océano, y los tripulantes que luchaban se esforzaban más para compensar el movimiento constante. Tras unos cuantos simulacros más, el ansia de Dafei quedó satisfecha y permitió que la tripulación reanudara sus tareas. Todos se dispersaron, atendiendo sus tareas asignadas. La pequeña Aya fue con Jon a su habitación, donde él le estaba enseñando de todo. A dibujar, a leerle cuentos y a jugar con ella. Un desconocido ni siquiera se daría cuenta de que no se conocían hasta hace apenas unos días. Tara se quedó sola en la cubierta, escudriñando con la mirada la vasta extensión del océano en todas direcciones. Izquierda, derecha, adelante, atrás. La interminable extensión de agua era todo lo que podía ver, sin rastro alguno de costa. La visión la llenó de un miedo abrumador, superior a cualquier otra aprensión que hubiera experimentado. No podía comprender cómo navegaban estos norteños, pues era la primera vez que oía hablar de alguien en un viaje tan largo como este que no navegara por la costa. Al principio, consideró la idea de que la tripulación, de alguna manera, usaba el sol como guía, un concepto del que había oído historias, aunque lo consideraba absurdo. Pero mientras el barco continuaba su incesante viaje, sin detenerse ni siquiera en días nublados ni de noche, descartó esa idea. Impulsada por la curiosidad, Tara interrogó discretamente a varios tripulantes, solo para recibir la misma respuesta. No tenían ni idea y habían dejado la navegación en manos del capitán y el vicecapitán.
Y sabía que no debía preguntarles a Jon ni a Dacey, porque si de verdad se trataba de una forma revolucionaria de viajar, ni se les ocurriría contárselo a una criada de baja estofa como ella. Así, pasó muchas noches en vela preguntándose si se perderían para siempre en el mar y si el barco sería el lugar donde finalmente moriría. Pero al parecer, ella era la única con ese miedo, ya que los norteños, con sus nervios de acero, no parecían desperdiciar ni un aliento preocupándose por si de alguna manera se perderían en el mar. Y así, cuando se fue a dormir esa noche, fue una vez más con una oración a la anciana para que la guiara hacia la seguridad. Afortunadamente, su preocupación fue en vano. Cuando Tara despertó al día siguiente, un aire de entusiasmo invadió a la tripulación mientras realizaban sus tareas con inusual vigor. Cuando preguntó al respecto, le dijeron que, según el capitán, llegarían a la costa en breve. Fiel a sus palabras, unas decenas de minutos después, Tara divisó un puerto en el horizonte, iluminado por el sol naciente. Abrumada por la emoción, no pudo evitar derramar algunas lágrimas al ver tierra después de las desgarradoras experiencias que había vivido. Desde el ataque a su barco rumbo a Lannisport hasta su cautiverio y las crueldades que le infligieron los hijos del hierro, y finalmente, la incertidumbre de llegar a tierra firme a bordo del barco con los del norte. Todo esto fue suficiente para que ella decidiera no subirse a un barco el resto de su vida. Al entrar al puerto que conocía, Jon se sintió complacido al ver que era un poco más grande que la última vez, algo que le resultaba familiar. Desde su llegada a Bear Island, la construcción del puerto había sido constante. Y se enorgullecía de decir que por fin empezaba a parecerse a un puerto, en lugar de lo que era antes, un lugar donde los lugareños amarraban sus barcos de pesca. Contó unos 15 barcos atracados en el puerto en ese momento y, aunque parecía una cantidad considerable, en realidad eran todos barcos que habían tomado prestados de sus generosos vecinos para ayudarlos con su adicción a la piratería. Sería un error llamarlo puerto cuando no había ningún barco extranjero, pero así había sido durante décadas y era difícil cambiarlo en pocos años. Pero Jon estaba trabajando en una solución y se alegraba de decir que estaba muy cerca de concretarse. La razón principal de la falta de barcos extranjeros era muy simple: la falta de oportunidades para obtener ganancias. Si la isla del oso pudiera exportar objetos valiosos como oro o seda, sin duda los comerciantes encontrarían la manera de viajar hasta allí de una forma u otra. Desafortunadamente, sus recursos se limitaban a madera, pieles y otros productos baratos. Incluso estos podían usarse para atraer a los comerciantes si podían comerciar con seguridad e irregularidad, pero lamentablemente eso no había sido posible debido a los hijos del hierro. Solo los comerciantes ricos y poderosos, capaces de comandar su propia flota y contratar mercenarios para protegerse de los piratas, considerarían siquiera el viaje. Y solo harían tal viaje si valiera la pena, y no lo era en ese momento. O por supuesto, en el otro extremo, también podría ser un pirata o un esclavista como el que contactó a Jorah con una conexión con los hijos del hierro para que no te saquearan a vista. Jon había oído rumores, de los hijos del hierro a los que había interrogado con delicadeza, de que Asa Greyjoy, la heredera de Balón en aquel momento, ya se encontraba en las Islas Disputadas aprendiendo los entresijos de los negocios familiares. Incluso se decía que Euron Greyjoy viajaba allí regularmente para saquear a los Essos a su antojo. Euron aún no había hecho su infame viaje a Asai, por lo que en ese momento todavía estaba un poco cuerdo y era uno de los piratas más notorios y no tenía la temible reputación que tendría en el futuro. En fin, la solución mencionada anteriormente fue que, durante sus últimos viajes a Lannisport, había estado en contacto con algunos comerciantes adinerados interesados en viajar al norte para comprar y vender si les revelaba la supuesta ruta secreta que estaba tomando. Y eso le dio a Jon la idea de fundar una pequeña compañía naviera que ofreciera protección y pasajes seguros a los buques mercantes dispuestos a unirse a su flota por una tarifa razonable. Lo único que esperaba era que se sumaran unos cuantos comerciantes más para poder crear una flota adecuada y hacer realidad el comercio entre el norte y el sur de la costa occidental. Al cabo de un rato, se soltaron las anclas y ambos barcos quedaron firmemente amarrados en el bullicioso puerto. Casi de inmediato, se desató un frenesí de actividad. La gente empezó a entrar y descargar la carga. Jon fue uno de los primeros en desembarcar junto con Dacey y sus invitadas, Tara y Aya. En cuanto bajó, se encontró con una chica bajita, robusta y musculosa, de manos y muslos grandes. Junto a ella había una chica más joven, sorprendentemente parecida a Dacey de joven, que agarraba un pequeño libro de contabilidad. «Jon. Dacey», exclamó Lyra Mormont, la hermana menor con el libro de contabilidad, con una sonrisa exuberante,
prácticamente dando saltos en el sitio. Tranquila, van a venir aquí, grites o no, dijo la chica mayor con brusquedad, poniendo los ojos en blanco. Era Lysane Mormont, la segunda hija mayor de Maege, también conocida como la Osa, nadie se lo dijo a la cara y sobrevivió. Hola, niña, dijo Dafei con una cálida sonrisa y tomó a su hermana pequeña en sus brazos y la abrazó fuerte, mientras saludaba a la mayor con una sonrisa. ¿Cómo te va, Ali? Nada más, solo lo habitual, dijo Lysane encogiéndose de hombros y con una suave sonrisa. Jon esperó a que las hermanas se separaran antes de acercarse a Lyra y acariciarle la cabeza cariñosamente antes de preguntarle. ¿Cómo estás, niña? ¿Manejaste bien el puerto mientras estuve fuera? Lo hice. Esta vez no cometí ningún error, declaró Lyra con orgullo, mostrando el libro de contabilidad que sostenía. Mientras Jon conversaba con Lyra, Dafei presentó a las dos chicas del dominio a Lysane. Jon ya le había ordenado a Dafei que las alojara en la casa de huéspedes, lo que le quitó cualquier preocupación sobre su bienestar. No había mucha gente culta y confiable en esta zona, por lo que Jon no tuvo más remedio que enseñarle a la pequeña Lyra, la hija de Maege, desde el principio para que un día, cuando el puerto de aquí se convirtiera en un puerto real como el Puerto Blanco, estuviera bien preparada para asumir las tareas. Me aseguraré de comprobarlo entonces, respondió Jon, aceptando el libro de cuentas de Lyra con una sonrisa. Echando un vistazo a las entradas recientes, preguntó. ¿Y dónde están el resto de los barcos? Bueno, están en sus viajes de entrenamiento, dijo Lyra, haciendo un gesto con entusiasmo. 2 van camino a Barrowlands, 3 a la plaza de Torren y 1 a la isla de Flint. El sistema de entrenamiento del que hablaba Lyra era parte de un pequeño sistema que Jon había establecido aquí a lo largo de los años. Tras unos meses iniciales y el éxito de sus primeras incursiones nocturnas, Jon reconoció que lo que más necesitaría en el futuro no serían barcos, sino marineros que los pilotaran. Así que, con la ayuda de Maege, ideó un sistema para ello. Lo que hicieron fue establecer una pequeña escuela informal que les permitiría formar marineros de cierta calidad. Esta escuela constaba de 3 niveles. El primer nivel era la escuela propiamente dicha, que era solo un pequeño edificio cerca del castillo Mormont, donde unos pocos marineros veteranos enseñaban a niños, adolescentes, hombres mayores, mujeres o cualquier persona físicamente apta de los pueblos y castillos cercanos, que venían aquí para encontrar trabajo o convertirse en marineros después de escuchar historias de los comerciantes sobre el dinero que se podía ganar aquí. Luego, durante unos meses, se les enseñó rigurosamente todo lo necesario para trabajar en un barco, desde el aparejo hasta cómo hacer varios tipos de nudos, cómo izar una vela, incluso cómo limpiar la cubierta y, finalmente, cómo luchar en un barco en movimiento. Y después de que los veteranos estuvieran satisfechos con los pocos que cumplían con los requisitos, los enviaban al siguiente nivel, donde comenzaban a aprender a operar los barcos. Es entonces cuando comienzan los llamados viajes de entrenamiento. Estos viajes suelen realizarse desde la isla del Oso a todos los puertos cercanos del norte de este lado, como la plaza de Torren, Barrowtown y Flintsfinger, e incluso hicieron algunos viajes a Moaca Island. Estos viajes se realizaban semanalmente, lo que significaba que los futuros marineros no solo practicaban mucho en aguas relativamente más seguras, sino que estos viajes frecuentes significaban que Bear Island no era el único puerto occidental del norte que prosperaba. Dado que los barcos casi siempre comerciaban con los lugareños dondequiera que se dirigían, significaba que los enriquecían con unas cuantas monedas de oro en cada viaje. El activo comercio en las costas occidentales marcó un auge significativo para la economía general del norte, revitalizando un aspecto latente de su comercio que no se había visto en siglos. Y cuando Jon finalmente comenzara de viajar con frecuencia a Lannisport y Reach, sería como si se produjera un renacimiento de todo el norte, o al menos ese era su sueño. En fin, después de que los marineros en prácticas completaran suficientes viajes de entrenamiento, se convertirían en marineros de verdad y podrían ir más allá de las Islas de Hierro y formar parte de la flota helada. La flota helada era como la llamaban los lugareños cuando Jon llevó todos los barcos que pudo, repletos de caballos estelares, a Lannisport. A su regreso, compraba sus barcos repletos de riquezas y productos de las tierras del oeste. Todo esto pinta bien, Lyra, elogió Jon a la joven Mormont, y ella le dedicó una gran sonrisa. No era tan buena en combate como su hermana y estaba más interesada en los libros, así que cuando la eligieron para entrenarse como futura capitana del puerto, estaba eufórica y decidió que trabajaría al máximo para triunfar. Vamos, Jon, dijo Dafei después de terminar de organizar el alojamiento de Tara y Aya con Lysane. Vamos al castillo.
Mamá ya debe de haberse enterado de nuestra llegada. Y ya sabes cómo se pone cuando tiene que esperar. De acuerdo, asintió Jon y empezó a caminar con Dacey hacia el castillo tras decirles a Lyra y a Lysane que cuidaran del nuevo barco que habían comprado. Cada vez que conseguía un barco nuevo, este debía pasar por un proceso para que dejara de parecerse al de un hijo del hierro, lo que implicaba pintura, reparaciones y algunos cambios en la vela. Pasó por el puerto, donde había surgido un pequeño mercado en los últimos meses. Aunque palidecía en comparación con mercados bulliciosos como Whitehall o Old Town, el pequeño mercado que había surgido allí supuso un avance significativo para los habitantes de los pueblos y fincas cercanas, quienes probablemente nunca habían salido de los confines de su aldea. Jon miró a su alrededor con orgullo al ver los rápidos cambios que había experimentado el lugar, que era solo un pequeño pueblo de pescadores con unos pocos agricultores, en cuestión de unos pocos años. El establecimiento de la fábrica de Starcourses y la afluencia de mercancías traídas por los barcos habían creado numerosas oportunidades de empleo en la zona. Los comerciantes se dedicaban al comercio entre las islas del Oso y las aldeas del interior, mientras que leñadores, carreteros, trabajadores portuarios y marineros se convirtieron en figuras destacadas de la fuerza laboral local. Y con la llegada de estos empleos se produjo una afluencia de dinero. Con la nueva riqueza llegó la irresistible necesidad de gastarla. Pronto, empezaron a surgir pubs, posadas, herrerías y tiendas de ropa, atendiendo la creciente demanda de la floreciente comunidad. Mataría por una copa ahora mismo, dijo Dacey con añoranza mientras miraba el pub por el que pasaban. Incluso desde fuera, Jon podía sentir la animación que se creaba allí. El tintineo de jarras, las risas, las maldiciones y los gritos que Jon oía desde fuera le indicaban el ambiente festivo que reinaba allí. No tienes que matar para eso, dijo Jon con una sonrisa irónica mientras empujaba a un Dacey muy reacio hacia su destino. Estoy seguro de que tu madre no nos retendrá mucho tiempo y luego podrán ir a tomar algo. Estoy seguro de que nuestra tripulación también estará allí para entonces. Yo también lo espero, dijo Dacey, antes de mirar a Jon con una ceja levantada, y aún así no beberás una taza o dos. Como ya te dije, el día que me crezca la barba será el día que beba mi primer vaso. Mierda, se burló Dacey. Sí. Sí. Jon puso los ojos en blanco ante el comentario esperado. Aunque no sabía exactamente qué efectos tendría beber desde tan joven, estaba seguro de que había una razón por la que su mundo anterior tenía una edad mínima para beber. Así que, para mayor seguridad, Jon había decidido abstenerse de eso hasta que fuera razonablemente mayor, sin importar cuánto lo insultaran. Finalmente llegaron a la puerta del castillo, que recientemente había sido renovada con una robusta madera de hierro. Maege había ganado bastantes impuestos en los últimos años con todas estas mejoras y, tras pagar sus deudas, lo primero que hizo, siguiendo la sugerencia de Jon, fue invertir en mejorar la infraestructura siempre que pudo. Atravesaron el salón largo y llegaron ante el solar del señor. A medida que se acercaban, Jon oyó varias voces fuertes que provenían del interior discutiendo sobre algún tipo de ataque. Jon y Dacey intercambiaron miradas y, antes de que Jon pudiera siquiera levantar la mano para llamar, Dacey abrió la puerta con fuerza, provocando un silencio repentino en la habitación. Jon puso los ojos en blanco y siguió a Dacey. Dentro había 3 personas. 2 hombres y una mujer. La mujer que se alzaba imponente tras el escritorio era, por supuesto, Maege, la señora de la isla del oso, y a su lado estaba el maestro de armas, un hombre apuesto y osezno llamado Brandon, quien, si los rumores eran ciertos, también era el padre de todas las hijas de Maege. Y el último hombre era el capitán de la guardia, Pop, un hombre calvo de patillas alborotadas y boca sucia. En el momento en que la puerta se abrió de golpe, Maege abrió la boca enojada para maldecir al hijo de puta que se atrevió a cerrarle la puerta, pero cerró la boca al ver a su propia hija. ¿Qué pasó?, preguntó Dacey a su madre con impaciencia. ¿A quién estás atacando? Llegaste en el momento justo. Uno de los secuaces de Jon envió una carta hace una hora, dijo Maege saludando a Jon antes de volverse hacia su hija con una sonrisa. Se avistaron algunos salvajes dirigiéndose hacia aquí. ¿Cuántos? ¿Y a qué distancia?, preguntó Jon inmediatamente. Alrededor de 50 y la carta decía que faltaban unos días, dijo Maege con calma antes de preguntar con una sonrisa burlancia. Entonces, ¿están cansados los dos o están listos para unirse a las festividades? Por supuesto que nos vamos a unir, dijo Dacey inmediatamente accediendo sin importarle su opinión, y esta vez yo lideraré, le dijo a Jon con las manos en la cintura. Jon suspiró, sacudiendo la cabeza con cierta exasperación. Bien, antes de decir
Parece que vas a perder la oportunidad de tener resaca. Hay pocas cosas que preferiría al alcohol, pero, dijo Dacey con una sonrisa burlona, destrozar algunas calaveras salvajes es definitivamente una de ellas. Navegando a través de la niebla vespertina que flotaba sobre las agitadas aguas, una pequeña flota de unas 10 balsas improvisadas y botes destartalados se dirigía hacia su objetivo. La costa de la isla del oso. Meciéndose como espectros inquietos contra el fondo gris del mar, los salvajes intentaban guardar el mayor silencio posible. En las embarcaciones improvisadas, robustos guerreros ataviados con pieles y cueros observaban la isla con furia, sus armas brillando en la tenue luz. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Eh? Dijo un hombre corpulento e imponente con barba, señalando hacia la costa desde la proa del barco líder. Sigue siendo el mismo pueblo pesquero de siempre. He asaltado estas porquerías más de 3 veces en mi vida y nunca he fallado. Al mirar la costa, el resto de Wildling pudo comprobar por sí mismo que el hombre tenía razón. El puerto parecía vacío, sin barcos importantes ni defensas notables. Las herramientas dispersas que dejaron los trabajadores sugerían un proyecto inacabado. Parecía que los trabajadores habían abandonado el trabajo a mitad de camino y se habían ido a sus casas a pasar el día, dejando sus herramientas desordenadas. No había nada en el puerto que indicara peligro, y desde algunas casas se veían fogatas, lo que significaba que todos cenaban en sus casas sin siquiera dejar un centinela. ¿Pero qué hay de lo que dijo Mance?, preguntó uno de los jóvenes salvajes, agarrando con fuerza sus lanzas de madera. Y ninguno de los hombres que participaron en las últimas incursiones aquí regresó. Debe de haber algo mal, que le jodan a Mance. Gruñó Barba Gris peligrosamente. Ese cuervo cree que puede hacernos creer que este pueblo pesquero se convirtió en un gran puerto con barcos gigantes en cuestión de unas pocas lunas. Escupió a un lado, directo a la cara del joven salvaje. Ah. ¿Tú qué? Ladró Barba Gris. Nada, el joven salvaje miró hacia otro lado porque sabía que no sobreviviría si no se echaba atrás. Por eso traje a uno de sus mocosos, continuó el hombre barbudo, con una sonrisa maliciosa dibujando en su rostro. Cuando su propia sangre confirme lo que digo, no tendrán más remedio que creerme. Y cuando regresemos con cerveza, comida y mujeres de sobra, verán a Mance como el cuervo que es, escondido bajo esa capa blanca. Su risa resonó en el aire, acompañada de una mezcla de risas y gruñidos de desaprobación de sus seguidores. Los salvajes eran conscientes de la enconada enemistad entre el hombre barbudo, conocido como Barba Gris, y Mance Raider, el líder que se había unido recientemente a sus filas. El intento fallido de Barba Gris de robarle la esposa a Mance, Daya, y su posterior derrota en un duelo habían alimentado el profundo odio entre ellos. Mientras la flota se acercaba a la costa, Barba Gris levantó su hacha y reunió a sus hombres. Además, he oído que hay muchísimas mujeres aguerridas por todas las islas, suficientes para todos. ¿Quieres probar las osas de la isla del oso? Sí. 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 Los salvajes estallaron en vítores, y su entusiasmo llegó a su clímax. La perspectiva de victoria, botín y mujeres alimentó su adrenalina, disipando cualquier duda. Sus ojos brillaban con una mezcla de lujuria y anticipación mientras se preparaban para el inminente asalto a la isla del oso. Sí. En el otro extremo, a lo largo de la escarpada costa, un pequeño grupo de guerreros de la isla del oso, hombres y mujeres, se agazapaban en nichos ocultos y tras diversas estructuras, esperando el momento perfecto para atacar. Se escondían con tanta habilidad que el ejército salvaje que se acercaba ni siquiera tenía idea de si había alguien en el puerto. Tras haber pasado por esta rutina en numerosas ocasiones, los defensores eran expertos en preparar emboscadas, tanto contra los asaltantes hijos del hierro como contra los salvajes. Agazapado tras una gran roca junto a Jon, Dacey no pudo evitar burlarse al oír los gritos no tan sutiles de sí. De los salvajes atacantes. ¿Qué tan tontos pueden ser estos bárbaros?, murmuró, gritando así justo antes de lanzar un ataque. ¿Acaso no saben cómo funciona una emboscada? Jon puso los ojos en blanco y susurró en tono burlón. Vaya, miren quién habla. Recuerdo a una jovencita a la que siempre le encantaba lanzar el grito de guerra más fuerte, mostrando su fiereza. Decía algo así como: ah. Mueran. Malditos. Cállate. No tengo ni idea de qué estás hablando, replicó Dacey, intentando ocultar su vergüenza. A medida que los salvajes se acercaban, los arqueros se preparaban, alineando sus flechas y sujetando firmemente sus arcos, esperando la orden de disparar.
Habían experimentado más de 10 ataques similares en el pasado, incluyendo encuentros con grupos de salvajes y asaltantes de los Hijos del Hierro, y en cada ocasión habían tenido suficiente para preparar una emboscada gracias a que Lady Mormont, de alguna manera, se enteraba de los ataques con antelación. Y aunque la gente común no tenía idea de cómo lo hizo, estaban felices de tener una ventaja cada vez mayor en sus luchas contra los invasores. Todo esto fue posible gracias al sistema que Jon ideó durante su estancia en la Isla del Oso. Jon se dio cuenta rápidamente de que proteger toda la costa oeste solo con Frost y Dory sería un desafío, ya que no podría estar siempre presente, y Dafei también tendría que liderar su flota de varios puertos en su ausencia. Esto significaría dejar su hogar vulnerable, lo cual no era bueno, así que Jon ideó una solución. Así, Jon comenzó a realizar viajes regulares a las aldeas de la costa oeste cada pocas semanas. Durante sus visitas, buscaba activamente posibles wargos, utilizando la sangre de los primeros hombres que corría por sus venas. Para su sorpresa, había más individuos con potencial de wargo de lo que había previsto. Así que Jon empezó a buscar a los esbirros perfectos que pudieran crear una red protectora alrededor de la costa oeste con sus compañeros, ya fueran animales marinos o aves voladoras. Elegía principalmente huérfanos o niños de la zona y examinaba su carácter durante un tiempo. Si parecían confiables, los llevaba a la Isla del Oso. Los mantuvo cerca, enseñándoles los fundamentos de la Wargin para que pudieran conectar con los animales y aves que les había asignado desde su nacimiento. Y cuando estaban lo suficientemente capacitados, regresaban a sus respectivas aldeas, donde sus compañeros animales podían rastrear fácilmente sus alrededores y estar alerta ante cualquier tipo de incursión. En ese momento, había 5 de estos wargs novatos, 2 niños y 3 niñas, dispersos por todos los pueblos de la costa occidental y siempre que se encontraban con enemigos se les ordenaba enviar una carta directamente a Lady Mormont, que había asumido el puesto predeterminado de comandante de la defensa. Y Jon les pagó generosamente por sus servicios, lo que los mantuvo lo suficientemente felices como para no hablar de Wargin y todo eso con la siguiente persona que conocieron. De repente, Dafei notó por el rabillo del ojo que, mientras los salvajes se acercaban a la orilla, Jon fruncía el ceño ferozmente y tenía los ojos desenfocados, como si no estuviera completamente allí, y preguntó con curiosidad: ¿Pasa algo? Sí, asintió Jon y su mirada distante se fijó de repente en Dafei y dijo con seriedad: Son muy pocos, acabo de contar 2 veces, solo hay 32. ¿Qué? Exclamó Dafei sorprendida, entrecerrando los ojos al ver los barcos, pero sabía que le era imposible contarlos como Jon lo hacía con su método especial, así que decidió confiar en sus cálculos. ¿Quizás tu secuaz se equivocó? Jon negó con la cabeza con firmeza. No, faltan al menos entre 10 y 15. Es demasiado significativo para ser un simple error, respondió, desenfocando la mirada un momento antes de volver a enfocarla. Envié a Frost a explorar las aldeas cercanas, espero estar equivocado. No podemos hacer nada ahora, murmuró Dafei, haciendo una señal a sus compañeros defensores. Los guerreros ocultos se levantaron de sus posiciones ocultas, invadidos por una oleada de anticipación mientras se preparaban para el asalto sorpresa. Jon intercambió un gesto con la cabeza con sus compañeros arqueros, y en el momento en que Dafei levantó su espada, desataron una pequeña lluvia de flechas sobre los desprevenidos salvajes que estaban en medio del desembarco. Su precisión mortal redujo de inmediato las filas del enemigo que se aproximaba. ¡Ak! ¡Uga! Sorprendidos, los grunts dejaron escapar jadeos, gritos y alaridos de sorpresa de los salvajes. Con admiración, la mayoría ni siquiera se inmutó ante la emboscada y, con un bramido de guerra, siguieron al hombre con aspecto de oso y barba gris y cargaron hacia adelante. La costa se convirtió rápidamente en un campo de batalla, con hombres y mujeres atacando, parando y luchando por sus vidas. Era evidente que los defensores tenían la ventaja porque estaban mejor equipados con armadura y cuero, y contaban con acero de buena calidad frente al bronce y la madera de su oponente, y, por supuesto, también eran numerosos, así que era solo cuestión de tiempo para que ganaran. Jon se situó en la retaguardia, disparando metódicamente flecha tras flecha con precisión letal, apuntando primero a los enemigos más grandes y peligrosos, y siempre atento a cualquiera que tuviera problemas con sus oponentes para ayudarlos. Los habitantes de la Isla del Oso habían llegado a confiar en su presencia, ya que las bajas solían ser mínimas con Jon a sus espaldas. De repente, una señal resonó en su mente y Jon vio, en el fondo de su mente, un pequeño grupo de asalto a minutos de un pequeño pueblo pesquero, desde la perspectiva de Frost.
Jon buscó de inmediato a Dafei y la encontró luchando con el imponente salvaje, uno de barba gris. Lo rodeaba con su lucero de la mañana y, aunque era más débil que él, Jon sabía que al final vencería, pues el salvaje ya cojeaba. Sin embargo, Jon no tenía tiempo que perder. Levantó su arco y despachó al salvaje con rapidez, disparándole en el ojo. Dafei giró la cabeza bruscamente, fijando la mirada en Jon mientras este se dirigía hacia ella por el caótico campo. Llena de ira, gruñó. No necesitaba tu ayuda. Están en la aldea del oso blanco, la interrumpió Jon y dijo rápidamente. Los salvajes desaparecidos están de camino a atacarlos y los aldeanos no parecen tener defensores en este momento. Mierda. La ira de Dafei se calmó al instante. Apartándose de la lucha, ordenó rápidamente. Toma 10 guerreros y vete. Quizás puedas. No, solo me retrasarán, dijo Jon, retrocediendo hacia la parte trasera, donde Peggy ya lo esperaba como si estuviera a punto de correr. Tomaré el atajo por el bosque con Peggy. Solo vine a advertirte. No. Gritó Dafei, pero el mocoso ya se había alejado como el viento en su monstruoso caballo. ¡Ah! No te mueras, bastardo. Le gritó antes de volver la vista hacia la pelea que aún continuaba y entrar en ella con un grito de guerra lleno de ira, y empezó a golpear cabezas a diestro y siniestro con su Morningstar. ¡Ah, mueran! ¡Cabrones! Mientras tanto, Jon se había adentrado velozmente en el bosque, maniobrando con destreza entre los árboles a lomos de Peggy. Su caballo se agachaba sin esfuerzo bajo las ramas, saltaba arbustos y esquivaba obstáculos sin dudarlo. Jon se tumbó sobre Peggy, intentando minimizar la resistencia del aire al máximo. Sus habilidades de conducción se habían perfeccionado tanto que sincronizaba sus movimientos con los saltos y cambios de Peggy, brindándole un apoyo constante. Y no solo eso, también le proporcionaba información sobre el terreno que se avecinaba y le indicaba la ruta óptima directamente a su cerebro, permitiéndole atravesar el bosque con facilidad mientras se concentraba principalmente en el camino inmediato. Normalmente, incluso los jinetes más veloces y experimentados necesitarían una hora para rodear el bosque y llegar a la aldea del oso blanco, mientras que un cazador hábil podría tardar la mitad de ese tiempo a través de la espesura del bosque. Sin embargo, Jon podía cubrir la misma distancia en cuestión de minutos. Solo esperaba que fuera lo suficientemente rápido. Cambio de punto de vista. Era tan estúpida. Debería haberle hecho caso a Daya y no haberle creído jamás a ese cabrón, reflexionó Val con pesar mientras se escondía entre las hojas de un árbol imponente a las afueras del pequeño pueblo. Val aún recordaba el día en que su hermana encontró a ese hombre de capa rota herido durante una cacería. Val estuvo a punto de matarlo como cualquier otro hombre libre, pero su hermana la detuvo y no solo no lo mató de inmediato, sino que lo trajo de vuelta a su tribu y curó sus heridas. Aunque Val siempre había sabido que su hermana era una mujer muy amable, algo poco común en el norte, no creía que fuera tan estúpida. Por desgracia, era la hermana mayor, así que al final Val tuvo que escucharla por mucho que la odiara. Pero ese cuervo no solo no se fue después de curarse, sino que se convirtió en uno de ellos e incluso tuvo el descaro de robarse a Daya, aunque ella no se resistió mucho. Normalmente, Val no tendría muchos problemas con la pareja de su hermana, pero tuvo que elegir un cuervo. Y la cosa fue a peor desde entonces, pues todos empezaron a evitar a Val y a Daya, pues nada despertaba mayor desprecio entre los salvajes que un cuervo. Pero Daya se mantuvo firme y no cedió ni una sola vez, ni siquiera cuando Val amenazó con dejarla, aunque no lo haría. Y en su amargura, cometió un error insensato y aceptó unirse a Barbagris cuando este proclamó que asaltaría la isla del oso y desmentiría la afirmación de Mance de que se había convertido en un gran puerto y era demasiado peligroso asaltarla para obtener suministros. Val solo buscaba fastidiar a su hermana y a Mance, quien mantenía una larga disputa con Barbagris desde su llegada y posterior derrota en un duelo. Mance se había hecho famoso entre los salvajes cuando demostró ser capaz de escalar el muro con regularidad para cruzarlo e incluso vivir entre estos sureños durante unos días sin que lo reconocieran como el pueblo libre en el que se había convertido. Y de alguna manera, una cosa lleva a la otra, y finalmente se convirtió en el líder de su tribu, una de las más grandes de ese lado del muro. Y todas las personas que vinieron a esta incursión eran los que no estaban contentos con tener a un ex-cuervo como su líder, pero Mance había demostrado sus habilidades en combate y su astucia más que suficientes veces como para que no pudieran hacer nada al respecto.
Hace un día, Val se separó del grupo principal porque Barba Negra había decidido que demasiadas personas en las balsas y botes los harían demasiado lentos para la emboscada y su eventual retirada con su botín, por lo que dividió la incursión en dos grupos y Val inmediatamente aprovechó la oportunidad de ir con el grupo más pequeño, ya que sabía que el bastardo al que Barba Negra había comenzado a mirarla de manera peculiar no era una buena noticia. Quizás pensó que, como no podía conseguir a la hermana mayor, iría por la menor, pero Val solo tenía 14 años ese año y no tenía intención de que ese desgraciado de casi medio siglo la reclamara. Sabía que no podía vencerlo, así que lo único que podía hacer era rezar para que muriera de alguna manera durante el asalto, y juró que si llegaba sana y salva a casa, siempre escucharía a su hermana. Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por un grito desgarrador. Al bajar la vista, Val contempló una escena grotesca que se desarrollaba ante sus ojos. El hermano de Barba Gris, al frente de la incursión, tiró del pelo de una mujer, mientras su esposo yacía a sus pies, con una grave herida de hacha en el pecho, maldiciendo con vehemencia al salvaje que reía. Los aldeanos, de alguna manera, sabían que serían atacados, así que se escondieron tras árboles y casas y los acribillaron a flechazos. Consiguieron matar a 5 de ellos así, pero se les acabaron las flechas y, aunque eran buenos, no eran tan feroces ni efectivos como los salvajes en combate. Parecía que solo había un hombre presente en toda la aldea en ese momento, así que finalmente perdieron. Justo cuando el salvaje se preparaba para llevarse a la mujer, y la esperanza parecía perdida para los aldeanos, un rápido silbido resonó en el aire. Todas las miradas se volvieron hacia el cielo, presenciando al hermano de Barba Gris atragantándose con una flecha clavada en la garganta. Se desplomó, liberando a la mujer de sus garras. Los salvajes, a punto de celebrar su exitosa incursión, miraron hacia el lugar de donde provenía la flecha y vieron a un hombre saltando entre los árboles a lomos de un caballo enorme. Con su cabello rizado al viento, disparó hábilmente una segunda flecha que dio en el ojo de una lancera que se asomaba desde una casa, provocando un silencio repentino. Todos parecieron despertarse sobresaltados en ese momento al reconocer la amenaza que representaba el hombre. Simultáneamente, estallaron gritos de ira y cargaron directamente contra el jinete. El hombre, impertérrito, continuó su ataque implacable, galopando hacia los salvajes mientras disparaba flechas sin esfuerzo. Val estaba fascinada por la arquería sin igual que presenciaba. Nunca en su vida había visto tanta habilidad, sobre todo a caballo. Superaba incluso a Ygritte, el arquero más excepcional que conocía entre los salvajes. Antes de que pudieran alcanzarlo, ya había cobrado la vida de la mitad de su grupo. Sorprendentemente, no se detuvo ahí. Rápidamente se colocó el arco a la espalda, desenfundó una lanza y los atravesó a la carrera, matando a hombres y mujeres a diestro y siniestro. Sin darse cuenta, Val notó que solo quedaban 3 personas del grupo de salvajes que la acompañaban. La comprensión la sacó de su aturdimiento, comprendiendo que no podía cruzar el muro de vuelta sola. Rápidamente levantó su arco, preparó una flecha, la apuntó al jinete y la disparó. Si bien no poseía la habilidad excepcional de Ygritte, Val era una arquera competente y podía dar en el blanco 8 de cada 10 veces y la flecha iba directo al cuello del Kneller, por lo que pensó que moriría con seguridad, pero incrédulamente el hombre, como si tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza, inclinó ligeramente la cabeza y la flecha apenas rozó su cabello dejándolo ileso. El hombre volvió a la lucha, imperturbable, como si no hubiera estado a punto de morir por una flecha. Ya había perdido la lanza en el pecho de uno de los 3 hombres y ahora luchaba a pie con su espada contra los 2 últimos, repeliendo sus ataques con tanta facilidad como si conociera cada movimiento antes de que lo atacaran. Tuvo que ser pura casualidad, pensó Val con furia y sacudió la cabeza para despejarse antes de respirar hondo y alzar el arco para intentarlo de nuevo. Disparó una flecha, eligiendo con cuidado el momento en que el hombre acababa de despachar al penúltimo enemigo, dejándolo desequilibrado. Estaba segura de que esta vez caería. Sin embargo, ocurrió algo aún más increíble. El hombre, de alguna manera, atrapó la flecha a escasos centímetros de su garganta, dejando a Val atónita. Antes de que Val pudiera siquiera procesar la increíble hazaña que acababa de presenciar, vio al lindo chico de cabello rizado mirarla directamente con fastidio antes de volver a luchar contra el último hombre que parecía estar en su última etapa. Antes de que Val pudiera siquiera levantar su arco por tercera vez, una sombra azul hielo pasó rozando su mano y gritó cuando el arco salió volando, dejándole un moretón. Buscó con la mirada al agresor a su alrededor, aferrándose a duras penas a la rama del árbol en la que estaba sentada.
Tardó unos instantes en siquiera pensar en levantar la vista y volvió a gritar al encontrarse con una enorme águila azul mirándola fijamente con sus enormes ojos. Val tragó saliva con dificultad, temblando, mientras metía la mano en su capa y sacaba un trozo de cecina para ofrecérselo al águila. Tartamudeó. Toma esto. Por favor, no me comas. Val podría jurar por los dioses antiguos que el pájaro puso los ojos en blanco antes de irse volando con una suave mueca, o mejor dicho, un graznido de desinterés. Casi lloró de alivio al no haberle picoteado los ojos y al no importarle ya. Abajo, Jon ya había acabado con el último salvaje, que no tenía ni un rasguño, y se acercó a los aldeanos que lo habían estado ayudando desde un costado como podían. Jon sabía que la mayoría de los hombres estaban pescando, por lo que solo podía ver mujeres, excepto al hombre soltero, a quien su esposa ayudaba a detener la hemorragia en el pecho. Llegas tarde, muchacho, le gruñó el hombre a Jon cuando lo vio acercarse. Lo siento, viejo, respondió Jon con una sonrisa familiar. Estos salvajes fueron lo suficientemente astutos como para atacar el puerto simultáneamente, y me atraparon allí. Gimiendo mientras su esposa terminaba de curar sus heridas, el hombre preguntó: ¿Están todos muertos entonces? Sí, casi, respondió Jon, mirando hacia un árbol en las afueras del pueblo. Con expresión seria, le preguntó al hombre: ¿Perdimos a alguien? No. Sabíamos que la ayuda estaba en camino, así que los mantuvimos a raya con flechas, y ya sabes cómo son estos malditos, nunca matan mujeres si pueden evitarlo, así que la única herida soy yo, supongo que debería haber nacido mujer, jaja. Jon se rió junto con su broma grosera que le valió un golpe de su esposa, haciéndolo gritar de dolor y maldecir. Maldita sea, mujer, estoy herido aquí. Dejando a la pareja discutiendo sola, Jon fue a tratar con el último de los molestos que estaba escondido en un árbol. Por favor, olvídate de mí. Por favor, olvídate de mí. Por favor, olvídate de mí. Val rezó fervientemente mientras observaba al reclinatorio conversando con los aldeanos en lugar de dirigirse directamente hacia ella. Desafortunadamente, parecía que los dioses antiguos estaban decididos a decepcionarla, pues no tardó mucho en ponerse de pie y dirigirse hacia ella con determinación. Sabía que escapar era inútil con el caballo pastando cerca, así que con manos temblorosas Val retiró la daga que su hermana le había regalado, que parecía especialmente pequeña en sus manos en ese momento. Antes de que pudiera prepararse, el hombre se paró al pie del árbol, mirándola. Y después de unos momentos, dijo con calma: ¿Por qué no bajas? Te prometo que no te haré daño. Val se burló, como si fuera a creer una mentira tan estúpida y le escupió mientras maldecía. Jódete, arrodillador. El chico guapo suspiró y, tras observar el árbol un momento, como si dudara si valía la pena trepar, le dio la espalda con un gesto de la cabeza, la mayor estupidez posible. Val pensó por un momento que era una trampa, pero sabía que era su última oportunidad, así que no dudó y saltó directamente con la daga apuntando directamente a su cuello. Pero tristemente para ella, parecía que el hombre había estado esperando eso, ya que tranquilamente dio un paso hacia la derecha esquivándola perfectamente y Val se estrelló directamente contra el suelo con un fuerte golpe. Val intentó levantarse de inmediato a pesar del intenso dolor, pero el hombre no le dio oportunidad y le presionó la espalda con una rodilla mientras le apretaba los brazos a la espalda, dejándola inmóvil. Y cuando finalmente se cansó de resistirse, le preguntó con voz infantil: ¿Cómo te llamas, rubia? Que te jodan. Bastarrado. ¿Y cómo lo supiste? Val pudo oír una sonrisa en su voz como si hubiera una broma interna que solo él conocía. ¿De verdad creen que es una salvaje? Preguntó con curiosidad un niño regordete de 13 años a sus compañeros de clase. Su maestro, un marinero veterano con una sola pierna, acababa de liberarlos de la clase donde les habían enseñado a desplegar la vela. Al salir, su camino los condujo al campo de entrenamiento donde se desarrollaba un apasionante duelo. Así que todos se habían reunido fuera del ring para ver a la infame hija de Lady Mormont, Dacey, defenderse de los ataques de una feroz joven de 14 años. No puede ser una salvaje, declaró una chica de 17 años, segura de sí misma. Su figura alta y su rostro pecoso irradiaban seguridad. Mírala. Es demasiado bonita para eso. Y, en efecto, el tema de su conversación poseía una belleza cautivadora que cautivaba a todo aquel que la miraba. Con una larga melena rubia, similar al tono miel oscuro, que le caía en cascada hasta la cintura, y pómulos altos y marcados, encarnaba una belleza salvaje poco común. Sus ojos, de un gris pálido que podía transformarse en un azul suave bajo la luz de la mañana, no hacían más que realzar su atractivo.
De hecho, probablemente era la persona más hermosa que la gente de aquí había visto en mucho tiempo. La última belleza que la gente del pueblo había visto era la esposa sureña con la que se había casado Jorah Mormont, su señor en aquel entonces, y con la que se fugó. ¿Pero oí que Jon la trajo aquí justo después del ataque de los salvajes? Murmuró un niño más pequeño, con la voz teñida de miedo. Y hasta habla la lengua antigua. Los cuentos de salvajes, contados por su abuela, lo hacían temblar ante la sola idea de encontrarlos. Val continuó atacando a Dafei con todas sus fuerzas, y para una chica que parecía no haber recibido entrenamiento formal, lo estaba haciendo bastante bien con la espada corta, pero por desgracia, Dafei era demasiado buena para ella y fácilmente corría círculos a su alrededor y la golpeaba repetidamente hasta tirarla al suelo. Sí, pero tiene pinta de sureña, intervino la chica alta, con una confianza inquebrantable. Mira sus cabellos dorados y esos gélidos ojos azules. Quizás sea una de esas chicas que rescataron de las garras de los hijos del hierro durante su último viaje, ofreció una servicial chica mayor, esforzándose por aclarar el enigma. Ya sabes, las del dominio. El chico mayor, sabio para su edad a sus 25 años, negó con la cabeza con voz ronca. No puede ser. He oído historias de esas chicas, y ella no encaja con la descripción. Una es demasiado joven y la otra demasiado mayor. Entonces, ¿realmente es una salvaje? Exclamó el chico de la nariz prominente, con palpable incredulidad. ¿Pero por qué la traería Jon aquí entonces? Preguntó la chica alta, frunciendo el ceño confundida. ¿No te parece bastante peligroso? Es obvio, ¿no? Dijo el mayor asintiendo con la cabeza sabiamente. El joven Jon ya no es tan joven, ya tiene la edad suficiente para saber algunas cosas. Probablemente estaba enamorado de ella y no pudo soportar matarla. La chica alta negó con la cabeza y replicó. O tal vez sea de uno de los pueblos cercanos. Ya sabes que Jon tiene la costumbre de rescatar adolescentes y traerlos aquí para entrenarlos. O quizás, sí, una voz traviesa susurró desde atrás, haciendo que todos se acercaran instintivamente, con el oído alerta para captar las suaves palabras. Entonces, la voz estalló. No es asunto tuyo. El grupo de adolescentes chismosos se encogió al oír la fuerte exclamación que les resonó en los tímpanos. En un instante, se pusieron firmes, con el cuerpo rígido, al darse cuenta de quién los había descubierto. Jon Nieve se paró frente a ellos, con una mirada penetrante y formidable. Parece que tienen mucho tiempo que perder con chismes, gruñó amenazante. Quizás los instructores han sido demasiado indulgentes. Me aseguraré de recordarles que aumenten su carga de trabajo cuando los vea. Ahora, corran alrededor del campo 10 veces. Sí, respondieron con una mezcla de inquietud y obediencia en sus voces. Ahora. Jon gritó, su voz resonando en el aire. Los estudiantes entraron en acción, corriendo a toda prisa por el campo de entrenamiento, lo que les tomaría incluso a los más rápidos unos 5 minutos completar una sola ronda. Así que probablemente sería difícil para la mayoría llevarlo a cabo. Quizás esto les enseñe algo sobre chismes innecesarios, pensó. Dirigió su atención a Val, quien se frustraba cada vez más por su incapacidad para derrotar a Dafei. Había una razón clara por la que Jon había traído a Val a la isla del oso. Uno de sus objetivos. Jon tenía 3 objetivos vagos que había creado para sí mismo desde que era niño y estaba confinado en su cuna. Objetivos que sentía que eran esenciales para sobrevivir y vivir una vida en este nuevo mundo de la que no se arrepentiría. El primer objetivo era obvio y básico. Asegurarse de que él y su familia, los Stark principalmente, sobrevivieran a los desafortunados eventos y guerras que no se mencionan en el canon. A medida que envejecía, ese grupo se expandió para incluir a cada vez más amigos del norte, lo que dificultó aún más la tarea. Su principal estrategia para lograr este objetivo era evitar que la guerra estallara. Y si era inevitable, asegurarse de que, de alguna manera, terminara en el bando ganador. Su segundo objetivo era mucho menos noble y un poco egoísta, y era un objetivo que muchos soñadores de todos los mundos compartían. El objetivo, que había tenido en mente desde su última vida, era recorrer todos los lugares únicos del mundo, pero lamentablemente falleció antes de poder hacerlo. Ahora que tenía una nueva oportunidad en esta vida, en un mundo aún más exótico y misterioso que el preciado, la deseaba aún más y no iba a dejarla escapar esta vez. Había trabajado arduamente para lograr su segundo objetivo y su sueño durante los últimos años. Por supuesto, se refería a la flota de barcos que comandaba, la cual esperaba ampliar lo suficiente como para crear una compañía naviera en el futuro.
Y aunque podría haber optado por la ruta en solitario y simplemente partir en cualquier barco a bravos o pentos con algunos dragones dorados, probablemente habría sido un viaje muy corto, y probablemente terminaría muerto tras una barra en algún lugar de esos, considerando lo peligroso que es este mundo. Entonces decidió tomar la ruta más segura y compleja para lograr su sueño de viajar por el mundo, lo que no solo le proporcionaría mucho dinero, sino que también lo ayudaría con su primer objetivo, ya que cualquiera con un poco de conocimiento sobre historia podría decirle que quien tuviera una flota más grande y mejor prevalecería en la mayoría de las guerras y situaciones. Y finalmente, el último, pero no menos importante, era sobrevivir de alguna manera a los caminantes blancos y sus hordas de muertos vivientes. Y este objetivo lo había dejado perplejo durante mucho tiempo, pues no tenía ni idea de cómo contrarrestar a un zombi mágico. Y lo único en lo que podía pensar durante mucho tiempo era en comprar un montón de obsidiana de rocadragón y crear un montón de puntas de lanza y flecha con ella. Así que, aunque sabía que de alguna manera tendría que retirar y reducir la cantidad de cuerpos disponibles para los caminantes más allá del muro, no tenía ni idea de cómo. De algo estaba seguro. En cuanto cualquiera de los líderes salvajes lo viera, lo matarían antes de hacerle preguntas. En el momento en que Jon se dio cuenta de con quién se había topado sin querer, un rayo de luz le atravesó la cabeza y casi de inmediato lo bombardearon un montón de ideas sobre cómo lograr su tercer objetivo, todas con la adolescente, hermana de la esposa de Mance Rayder, como intermediaria. Casi de inmediato decidió que tendría que vincularla de alguna manera a su causa y lograr que lo ayudara. Así que Jon había logrado persuadir a Val de que si lograba derrotarlo a él o a Dafei en un combate cuerpo a cuerpo en el patio, la ayudaría a cruzar el muro y la entregaría sana y salva a su hermana. Y considerando que ella sabía que probablemente no sobreviviría al viaje hasta el muro y cruzarlo sola, no tenía muchas opciones, pero, por supuesto, le hizo hacer un juramento ante los dioses antiguos antes de creerle. ¿Sabes? Una voz interrumpió a Jon, perdido en sus pensamientos, no serán los últimos en preguntar, muchacho. Y no puedes intimidarlos a todos con entrenamiento extra. Jon se giró hacia Maege, que se acercó a él y dijo con una sonrisa burlancia, ya veremos. Maege simplemente puso los ojos en blanco ante su descaro y preguntó con indiferencia. Entonces, ¿de verdad te gustó? Porque si fue así, debo decirte que aún eres un poco joven para este tipo de cosas, en serio, incluso tú. Interrumpió Jon con una burla. Solo pregunto, muchacho, dijo Maege levantando una ceja, para nada molesta por su frustración. Tal vez, simplemente me dio pena y decidí que no moriría después de todo, dijo Jon encogiéndose de hombros, ya que no podía decirle exactamente que quería que ella fuera la persona de referencia entre la gente del otro lado del muro y que, si todo salía según sus planes, habría muchos más salvajes con los que lidiar además de este. Como si, la madre osa descartó su excusa con una mueca y dijo. Y realmente no me importaría si Lord Stark no te hubiera dejado a mi cuidado. De lo contrario, ¿cómo le explicaría a mi señor que, de repente, se convirtió en abuelo a esa edad? ¿Qué? Balbuceó Jon, con la cara roja ante la insinuación. Aunque mentalmente era algo mayor, su cuerpo estaba en esa edad en la que se sonrojaba incluso ante la más mínima mención de pájaros y abejas. Así que, Maege alzó la voz por encima de sus balbuceos, necesito asegurarme de que no estés tomando el camino equivocado o algo así, tomó su maza mientras hablaba y caminó hacia el ring cercano y le dijo después de levantar su arma en un desafío, ahora, demuéstrame si eres lo suficientemente duro para ser un hombre. Por supuesto, ella decidiría eso con un duelo, pensó Jon con sarcasmo, pero fue a recoger una espada de práctica sonriendo ya que de lo único que estaba seguro era de su destreza en la batalla, así que se puso frente a ella y le respondió. Con gusto. Tras una agotadora sesión de entrenamiento en el patio, Jon abrió con cansancio la puerta de su habitación. Al instante, su expresión de cansancio se transformó en una de alegría al posarse en una magnífica águila nival posada en el alféizar de su ventana, acicalándose delicadamente las plumas. Con unas rápidas zancadas, Jon cruzó la habitación y saludó a la majestuosa ave con una cálida sonrisa. Hola, chica. ¿Tienes una carta para mí? El águila de las nieves asintió, extendiendo con gracia sus garras para revelar un pergamino atado. Jon lo desató con destreza y colocó un pequeño cuenco de agua ante el ave, quien, agradecida, empezó a beber. Finalmente, Jon centró su atención en la carta que tenía en las manos. Era una misiva extensa, de varias páginas. La primera, con la inconfundible caligrafía de su padre, respondía y le daba permiso para negociar cualquier acuerdo en el dominio que considerara beneficioso para el norte.
Era especialmente enérgico al advertirle que tuviera cuidado con Olenna Tyrell. Incluso le instó a no acercarse a ella si podía evitarlo, pues la consideraba demasiado astuta y taimada, y si de alguna manera conseguía averiguar su ascendencia, sería un desastre. Eddard había revelado el origen de Jon durante una de sus visitas anteriores a Invernalia, cuando se dio cuenta y vio a Jon haciendo cosas que dejarían perplejos a la mayoría de los adultos del norte. Así que, cuando Jon le preguntó con indiferencia la identidad de su madre un día, Eddard se sintió lo suficientemente seguro como para contárselo, pues consideró que Jon conocía el peligro que conllevaba y que no se lo soltaría a nadie en un ataque de ira o excitación para demostrar que no era un bastardo. Las cartas posteriores eran de Robb, quien informaba a Jon sobre los acontecimientos en Invernalia. Robb mencionaba el progreso de la fábrica, su progreso en el patio de entrenamiento y sus lecciones con Emily, quien le enseñaba el arte de la warging en ausencia de Jon. Robb concluía la carta con un desafío juguetón, invitando a Jon a visitarlo pronto para poder vencerlo por fin en el patio. Las cartas siguientes tenían un tono similar, cada una escrita por Sansa, Arya y Emily. Sansa expresó su gratitud con una elegante caligrafía por el vestido de seda que Jon le había enviado desde Lannisport. La nota de Arya, aunque más breve y desordenada, le imploraba a Jon que le trajera un surtido de dulces, espadas y quizás incluso un unicornio, pero no estaba muy seguro, ya que la palabra estaba demasiado torcida. Emily había hablado sobre cómo estaba progresando y sobre sus problemas para mantener a raya de Becca y Arya y sobre cómo le iba al viejo Mark, así como sobre cómo el pequeño Tom finalmente había logrado convertirse en un pequeño gato. Mientras el águila de nieve remontaba el vuelo hacia Invernalia, Jon releyó las cartas con una sonrisa de satisfacción. Su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Jon guardó las cartas en un cajón de su escritorio e invitó al visitante a pasar. Pase. Tara, la criada de Reach, entró en la habitación, haciendo una reverencia elegante antes de mirar a Jon a los ojos y entregarle otra carta. Terminé de escribir la carta, Jon, tal como me pediste. Ah, gracias por eso, respondió Jon, aceptando la carta. Vio que estaba dirigida a los Tyrell de Alto Jardín, en el dominio. Partirían de viaje a Reach en unos días, por lo que Jon le había pedido que escribiera una carta a Lady Allery o Olenna o quien estuviera a cargo de ella para que pudiera explicar las circunstancias en las que los había encontrado para que no estuvieran demasiado preocupados o sorprendidos cuando apareciera en su orilla con las dos personas que probablemente habían estado desaparecidas durante un tiempo. Tara se quedó un momento, dominada por la curiosidad. Al ver a Jon colocar la carta en su escritorio, dudó antes de preguntar. Pero Jon, ¿cómo piensas enviar esa carta? No sabía que Maná del lado del norte tuviera un cuervo del dominio a mano. Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa misteriosa mientras respondía. Oh, no te preocupes por eso. Tengo mis métodos. Tara salió de la habitación con un rompecabezas más en su mente sobre el bastardo de Invernalia que era como una cebolla, con demasiadas capas y secretos. Pasaron unos días, y Jon se encontraba sentado en su cama, con su equipaje cuidadosamente empacado a su lado. Los preparativos para el viaje estaban en marcha, y sus barcos se estaban cargando en ese preciso instante, y Jon debía estar allí para supervisarlo, pero había dejado el trabajo a mitad de camino para regresar rápidamente a su habitación. Una vez a salvo dentro, se sentó en el borde de su cama y cerró los ojos para mirar dentro de Frost con toda la concentración de su mente por primera vez en mucho tiempo porque necesitaba hacer algo especial esta vez. Cuando Jon finalmente abrió los ojos, lo recibió una pintoresca vista de cielos azules despejados, exuberante vegetación, fértiles campos de cultivo y ríos serpenteantes. El impresionante paisaje del dominio. La escarcha se cernía sobre las nubes, siguiendo el curso del río Mander. El magnífico y cautivador Alto Jardín no tardó en aparecer ante sus ojos. Encaramado en una amplia y verde colina con vistas al río Mander, Alto Jardín ostentaba 3 anillos concéntricos de muros de piedra blanca. Las murallas almenadas aumentaban de altura a medida que uno se adentraba. Entre los muros exterior e intermedio se encontraba el famoso laberinto de zarzas, que servía de entretenimiento a la casa Tyrell en aquella época, pero probablemente fue construido por los jardineros para frenar a los invasores. Jon no voló inmediatamente al castillo con su mensaje, ya que el tamaño y la singularidad de Frost probablemente le provocarían un ataque al corazón a alguna pobre doncella o maestre. En lugar de eso, vagó por los árboles circundantes hasta que descubrió un cuervo adecuado posado entre las ramas. Silenciosamente y con habilidad, Jon guió a Frost hasta la copa del árbol sin tocar ni una sola hoja.
Al estar lo suficientemente cerca, Jon se concentró con todas sus fuerzas y probó la habilidad relativamente nueva que había aprendido hacía unos meses y que solo había practicado unas cuantas veces. Envió una débil onda mental hacia el cuervo, usando a Frost como torre. Le costó varios intentos, pero finalmente logró encontrar la pequeña consciencia del cuervo. El cuervo en cuestión se sobresaltó de inmediato por la intrusión y graznó y revoloteó en la rama con la mirada fija y ansiosa. Por suerte, Jon usó rápidamente su influencia mental para calmarlo, enviando pensamientos tranquilizadores que lo tranquilizaron en segundos. Oh, funcionó, pensó Jon con alivio cuando su nueva habilidad, a la que llamó Wargim 3G, funcionó, ya que no tenía mucha confianza en ella. Con renovada confianza, hizo que Frost planeara hasta la rama donde se posaba el cuervo. Tras colocar la carta con cuidado en sus garras, Jon lo llevó a un breve vuelo de prueba. Tras unos primeros titubeos, el ave siguió obedientemente las instrucciones de Jon, planeando suavemente por el aire. Con la carta a salvo, Jon hizo que el nuevo mensajero volara inmediatamente hacia la colonia de aves del castillo. En ese momento, Jon se encontraba enfrascado en una delicada forma de multitarea. Su mente estaba dividida en 3 partes desiguales. La mayor permanecía latente en su cuerpo físico. La segunda residía en la mente de Frost, coexistiendo con la majestuosa criatura. Y la conexión más tenue persistía en el cuervo. La tensión en la mente de Jon era inmensa, impidiéndole sostenerse por un período prolongado. Entrar en un cuervo desconocido fue muy diferente a sus experiencias con Escarcha, Pegaso o Tigre. Al conectar con esos compañeros familiares, sintió como si sus mentes hubieran desarrollado un espacio cómodo para él con el paso de los años. Era como ponerse unos zapatos cómodos. Sin embargo, con este cuervo, se sentía como si intentara meter el pie en el zapato de un niño de 3 años, con solo un dedo en el zapato y teniendo que caminar torpemente con él. A pesar de las limitaciones, aún podía dar órdenes sencillas, como vuela a la izquierda, vuela a la derecha, aterriza o agárralo. Afortunadamente, para la tarea en cuestión, estas instrucciones fueron suficientes. En poco tiempo, el cuervo llegó a la colonia del castillo, una considerablemente más grande comparada con la de Invernalia, pero probablemente fue porque los sureños eran mucho más habladores y chismosos que los norteños. Dentro, Jon vio una figura solitaria, vestida con el atuendo de un acólito, copiando diligentemente un libro. Dirigiendo al cuervo hacia el escritorio del acólito, Jon hizo que el ave dejara caer la carta frente a él. Sorprendido por la repentina aparición del cuervo, el acólito exclamó: «¡Buah! ¿De dónde has salido? Espera. No huyas». El acólito hizo un rápido movimiento para intentar capturar al cuervo, pero el ave se libró sin esfuerzo de su agarre y voló hacia la ventana tras entregar la carta. Perplejo, el acólito murmuró: «¡Qué cuervo tan estúpido!», antes de volver a centrar su atención en la carta. Al reconocer el nombre del remitente, la doncella desaparecida que figuraba sobre el pergamino, salió corriendo de la habitación gritando: «Maestre». Sniff sniff. Olena, frustrada por sus constantes lágrimas, exclamó por enésima vez: «Ya basta de llorar». Sus palabras parecían tan ineficaces como una septa predicando en un mercado bullicioso. En lugar de calmarse, sus fuertes lamentos se habían transformado en sollozos silenciosos, como si Olena estuviera siendo cruel con ellos. Desde que recibieron la devastadora noticia de que sus barcos, enviados a adquirir caballos estelares, habían sido interceptados por piratas hijos del hierro, Marger y Allerie no habían dejado de llorar. La única razón por la que se enteraron fue porque uno de los jóvenes marineros logró sobrevivir saltando a bordo, llegando a tierra y viajando día y noche para darles la noticia. Margery estaba asumiendo toda la culpa mientras Allerie simplemente se hacía miserable al pensar en todas las cosas crueles que los hijos del hierro podían hacerle a su doncella favorita, Tara, y a la pequeña Aya, a quien había criado como su segunda hija después de perder a su madre a una tierna edad. «No te preocupes, Marge», dijo Allerie entrecortadamente, intentando mantenerse fuerte por su hija. «Creo que los 7 las protegerán y evitarán cualquier daño. Encenderé una vela en el septo día y noche, rezando para que el guerrero las proteja y la anciana las guíe a casa», murmuró para sí misma mientras acariciaba suavemente la espalda de su hija. Todos se habían reunido en la habitación de Olena, adornada con delicados tapices florales que colgaban de las paredes y representaban la vibrante belleza de los jardines circundantes. El aire estaba impregnado de una suave fragancia a rosas que entraba por las ventanas abiertas con vistas a la exuberante campiña.
La cálida luz del sol proyectaba un suave resplandor sobre los pulidos suelos de madera y los elegantes muebles estaban cuidadosamente dispuestos, con lujosos sillones y un cómodo sofá que formaban una acogedora zona de estar. Los cojines y la tapicería estaban decorados en una paleta de suaves tonos pastel, reflejando la gracia y la feminidad de la familia Tyrell. Olena estaba sentada majestuosamente en una silla de respaldo alto, con sus penetrantes ojos mirando a Valerie y Marjorie con rostros de tristeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La joven Marjorie, a la tierna edad de 13 años, estaba sentada en el sofá con su madre, con sus rasgos juveniles marcados por el dolor. Sus rizos castaños caían en cascada sobre sus hombros, enmarcando su rostro angelical. Sus ojos, normalmente brillantes de picardía y curiosidad, ahora estaban rojos e hinchados por el llanto. Su menuda figura temblaba de emoción mientras apretaba con fuerza un pañuelo entre sus pequeñas manos. Pero es mi culpa que se lastimaran, exclamó la pequeña Marjorie, con voz débil y llorosa. Si no lo hubiera querido, no habría pasado nada. Tonterías, intervino Olena bruscamente, impidiendo que Valerie calmara las preocupaciones de su hija. No es culpa tuya en absoluto. ¿Pero yo dirigiste el ataque a sus naves? Preguntó Olena antes de que Marjorie pudiera responder. No respondió Marjorie, con los ojos enrojecidos y sus hermosos cabellos castaños despeinados, desprovistos de sus adornos habituales. ¿Tenía usted conocimiento previo del inminente ataque? No, entonces no es tu culpa, afirmó Olena con firmeza, suavizando un poco el tono. Viajar por mar siempre conlleva cierto peligro, y simplemente tuvieron la mala suerte de cruzarse con esos malditos piratas. Pero no sabemos si están muertos, ¿verdad? Intervino de repente una voz desde la ventana, captando su atención. Todos se giraron para mirar a Loras, el chico de 14 años que había llegado media hora antes, todavía vestido con su ropa deportiva sudada. Aún podemos salvarlos si lo intentamos, ¿no? Olena suspiró y se dirigió pacientemente a su nieto más joven. ¿Y cómo propones que los salvemos? Deberíamos reunir todas nuestras fuerzas y atacarlos inmediatamente, dijo Loras agitando las manos como si tuviera una espada y estuviera a punto de liderar un ataque contra los hijos del hierro. ¿Y a quién, exactamente, atacarías, mi querido nieto? Preguntó Olena, comiendo tranquilamente un trozo de queso de la mesa que tenía delante. Su tono tenía un dejo de condescendencia, pero Loras estaba demasiado absorto en su emoción como para notarlo. Los hijos del hierro, por supuesto, respondió Loras, levantándose de su posición junto a la ventana. Empezó a hablar rápidamente, con los ojos brillantes de entusiasmo. Podemos reunir a nuestros soldados, caballeros y caballos. Estoy seguro de que los primos Redwine nos prestarían algunos de sus barcos. Entonces podríamos navegar rápidamente hacia las Islas del Hierro, 7 infiernos. Cada vez se parece más a su padre, murmuró Olena en voz baja. Interrumpió a su hiperactivo nieto y habló más alto, con los ojos cerrados mientras se masajeaba la frente. Como acabo de preguntar, ¿a quién planeas atacar específicamente? Los hijos del hierro, repitió Loras, con la confianza desfalleciendo al ver la expresión de su abuela. Sintió que había dado un paso en falso. Te pido que seas específico entre los hijos del hierro, continuó Olena, con la mirada fija en Loras. ¿Te das cuenta de que hay un reino entero de islas repleto de ellos? Los Greyjoy, los Blacktide, los Bodley, los Drum, los Godbroter, los Greyron, los Arlau o cualquiera de la docena más. Entonces, ¿a quién pretendes atacar? Quizás, los Greyjoy. Respondió Loras con vacilación, encogiéndose al ver el rostro severo de su abuela. Por suerte para él, su hermana intervino, levantando la cabeza del abrazo de su madre y hablando en voz baja. No puedes hacer eso. ¿Y puedes explicarle por qué no, Margaery? Preguntó Olena, con un tono mucho más tranquilo que con Loras. Porque eso violaría la paz del rey. Margaery dudó al principio, pero su voz se volvió más firme al continuar. Y carecemos de pruebas que puedan justificar un ataque a una gran casa para presentarle al rey. Por fin. Alguien en esta familia tiene algo de sentido común, exclamó Olena con un alivio exagerado. Te juro que, si dependiera de ti y de tu padre, esta familia perecería en cuestión de semanas. Se giró hacia Loras, que intentaba desesperadamente salir de la habitación, buscando escapar de su formidable abuela. Un golpe urgente resonó detrás de la puerta, lo que llevó a Valerie a decir rápidamente: pase. En un esfuerzo por evitar que su hijo fuera examinado más de cerca por su abuela. Mi señora, el maestre Loomis entró en la habitación jadeando, como si hubiera salido corriendo de su colonia.
Intentó transmitir un mensaje, pero se dobló en dos, respirando con dificultad, como si estuviera al borde del colapso. Ah, dame la carta, intervino Olena con impaciencia, levantándose de su asiento y arrebatándola de la mano extendida del maestre. Todos moriremos de viejos antes de que recuperes el aliento, comentó, abriendo la carta rápidamente. El maestre pareció ligeramente ofendido, pero Olena no le prestó atención mientras sus ojos escudriñaban el contenido de la carta. Su expresión pasó de la molestia a la sorpresa, y arqueó las cejas al terminar de leer. ¿Qué pasa, madre? Preguntó Aleria con curiosidad reflejada en su voz. Olena ni siquiera se molestó en corregirla y dijo en un tono impresionado. Parece que tus dioses te escucharon, sobrevivieron. ¿Quién? Preguntó Aleria, con la respiración entrecortada por la anticipación. Ambos, dijo Olena, recostándose en su cómoda silla con un gruñido. Parece que fueron rescatados milagrosamente por un barco norteño de la isla del Oso. Actualmente están allí. ¿De verdad? Exclamaron Aleria y Margery al unísono, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Cuando Olena asintió, una mezcla de alivio y alegría las invadió. Se abrazaron con fuerza, y sus lágrimas finalmente fluyeron libremente. Gracias a los 7. Exclamó Aleria. Me alegro mucho. Añadió Margery, con una voz llena de genuina gratitud. Tara había sido la confidente más cercana de Aleria, mientras que Aya se había convertido en una hermana para Margery. La noticia de su supervivencia les supuso un inmenso alivio a ambas. En medio de la celebración, Loras, que se había quedado cerca de la puerta, habló confundido. ¿Pero por qué esos bárbaros los salvarían? No los llames así, replicó Margery con fiereza, y Loras sudó al ver que su hermana tenía la misma expresión que su abuela hacía un minuto. Salvaron a Aya, así que deben ser buenas personas. La pregunta más urgente es, intervino Olena pensativa. ¿Cómo los encontraron? No sabía que tuvieran flotas ni barcos a este lado del mar. Se giró hacia el maestre, que ya había recuperado el aliento. No, mi señora, respondió el maestre, negando con la cabeza y ajustándose la cadena. No ha habido ninguna presencia naval notable en el norte, en la costa oeste, desde que Bran el incendiario quemó su flota cuando su padre, Bran el carpintero de barcos, desapareció en el mar del ocaso. Así que no deberían tener barcos disponibles allí, salvo los pequeños pesqueros, al menos no los capaces de enfrentarse a los hijos del hierro. Eso sí que lo hace intrigante, reflexionó Olena, entrecerrando los ojos, pensativa. Quizás el lobo silencioso esté haciendo algo entre bastidores sin que nadie se dé cuenta. ¿Cuándo viene, abuela? ¿Deberíamos enviar barcos para traerla de vuelta? He oído que hace un frío terrible allí. ¿Y si se enferma? Preguntó Margery con ansiedad, mientras sus preguntas se sucedían una tras otra. No se preocupen por enviar barcos, les aseguró Olena, quitándole importancia con un gesto de la mano. Parece que él mismo piensa traerlos a casa. Esa es una buena noticia, comentó Aleria, con una sonrisa iluminando su rostro. Es una generosidad notable de su parte, intervino el maestre inesperadamente. De hecho, me atrevería a decir que está siendo demasiado generoso. ¿Quién es él? Preguntó Margery con curiosidad evidente en su voz. Jon Nieve, respondió Olena distraída. Tara mencionó en su carta que él era el capitán del barco que los rescató, y que él es quien los escoltará de regreso. Es un bastardo, se burló Loras, arrugando la nariz con disgusto. Tal vez busca dinero y espera que seamos lo suficientemente generosos como para darle una recompensa. Si no me equivoco, es el bastardo de Lord Stark, concebido durante la guerra, intervino el maestre Loomis encogiéndose de hombros. Aunque sería demasiado joven para ser capitán de barco, así que podría ser otra persona. Bueno, lo sabremos cuando llegue aproximadamente dentro de... Olena miró al maestre expectante. Deberían tardar unas 3 semanas, considerando su partida el día que enviaron la carta y los vientos favorables, calculó con seguridad el maestre. Entonces descubriremos su verdadera identidad dentro de 3 semanas, declaró Olena, con un dejo de anticipación en su tono. Sin que ellos lo supieran, toda su conversación había sido escuchada por un modesto cuervo que estaba escondido sigilosamente junto a la ventana. En su habitación en las Islas del Oso, Jon abrió los ojos con una respiración profunda mientras se adaptaba a su propio cuerpo tras haber estado en 3 cuerpos durante tanto tiempo por primera vez. Le había ordenado a Frost que volara de vuelta a casa, lo que no debería tardar mucho considerando su velocidad. Esa fue una conversación muy interesante, pensó Jon con una pequeña sonrisa.
No había tenido intención de escuchar a escondidas desde el principio, pero cuando el maestre echó a correr hacia los Tirelli tras recibir la carta, sintió demasiada curiosidad como para detenerse y lo siguió. Y aunque le parecía un poco inapropiado escuchar la conversación privada de alguien, se alegró de haber visto cómo eran los Tirelli y cómo eran sus personalidades en la vida real, y de lo diferente que era de los libros. Un golpe repentino en la puerta interrumpió los pensamientos de Jon. Se levantó de la cama, sacudiéndose las piernas, que se le habían dormido por estar sentado con las piernas cruzadas, y se movió alrededor de su baúl lleno de equipaje. Uno de sus primeros tripulantes, que no solo era el más alto, sino también uno de los guerreros más feroces de su barco. Las naves están listas para despegar. Solo te esperamos a ti, capitán. Los barcos están listos para zarpar. Solo te esperamos a ti, capitán, le informó Harold. Vámonos entonces, respondió Jon, dejando su equipaje para que Harold lo manejara. Salió del castillo de Mormont y se dirigió a los muelles. La vista que Jon vio en el puerto fue realmente hipnótica. 15 barcos atracaron y cargaron, una cifra que probablemente batió un récord en la historia de la Isla del Oso. Aunque no se apreciaba desde fuera, la mayoría de los barcos estaban llenos a su máxima capacidad con caballos Stark y otros productos del norte, como pieles y miel. Estos artículos podían alcanzar un precio ventajoso en los mercados del sur. Jon vio a Maege de pie en el puerto, con la mirada fija en los barcos que se preparaban para partir. Se acercó a ella y se quedó a su lado, preguntándole: ¿Ya terminaste de despedirte de Dacey? Maege gruñó afirmativamente, con la mirada fija en los barcos. Tras un momento, volvió a hablar, con tono contemplativo. ¿No crees que estás tomando demasiados a la vez? Bueno, será nuestro primer viaje al dominio, dijo Jon encogiéndose de hombros. He oído historias de cómo todos allí, desde los granjeros hasta los herreros, son prósperos. No quiero quedarme corto para satisfacer la demanda más adelante. Ya veo, respondió Maege, con evidente escepticismo, mientras los barcos recuperaban sus tablones después de que todas las tripulaciones de los barcos los habían abordado, excepto el más grande, que era el barco de Jon. Y quería llevarme algo extra para que podamos vender lo que sobra en Lannisport a la vuelta. Maege finalmente se giró hacia él y preguntó con una ceja levantada. ¿No dijiste que querías limitar el número de caballos estelares que enviabas allí por un tiempo porque querías que se dieran cuenta de la diferencia de calidad o algo así? Ah, eso, dijo Jon con una sonrisa. Bueno, creo que han aprendido sobre la calidad de nuestra producción, así que creo que finalmente es hora de aumentar el suministro. La diferencia de calidad a la que se refería Jon era una de las principales razones por las que había sido cauteloso al vender caballos Stark en las tierras del oeste. En un mundo sin patentes, no había forma de evitar que otros copiaran un producto exitoso, lo que significaba que, en cuanto se inventaba algo nuevo, los imitadores intentaban capitalizar las ganancias. Por lo tanto, solo hay unas pocas formas de proteger un producto lucrativo y mantener una ventaja competitiva sin ser absorbido por imitadores. Una forma sería seguir el camino de Mir. Los mejores cristales, lentes y telescopios, llamados ojos mirisanos, provienen de Mir, y sus artesanos de lentes son considerados incomparables en el mundo. Y una de las principales razones por las que han logrado esto es que los maestros de allí han logrado mantener sus recetas en tan secreto que ni siquiera los poderosos bravos, con todo el dinero a su disposición, han podido encontrarlas. Como alternativa, se podría adoptar una estrategia similar a la de la región, donde se mantenía un control total sobre los recursos necesarios para el producto. La región se destacó en la producción de vinos excepcionales, en gran medida gracias al control del cultivo de la uva, el ingrediente esencial. Jon había elegido este último camino. Había previsto que la gente intentaría replicar sus ciclos, y se demostró que tenía razón cuando, poco después de su introducción en Lannisport, presenció a varios nobles intentando en vano recrear el producto a través de la mirada de Frost. Consciente de esto desde el principio, Jon ideó una solución durante los años que dedicó a la creación y mejora del producto. Los caballos Stark producidos en el norte utilizaban un tipo único de rueda, elaborada a partir de un árbol conocido como el vástago del palo fierro, así como de la corteza del árbol del caucho. Dado que ambos recursos se encontraban principalmente en el norte, solo ellos poseían los medios para producir tales ruedas. Jon esperó pacientemente y, como era de esperar, todos los que intentaron fabricar sus propios caballos Stark fracasaron. Sus productos resultaron ser inferiores. Voluminosos, frágiles y difíciles de montar.
Así, Jon pudo introducir sus productos al mercado con confianza, sabiendo que la gente reconocería la superioridad de los fabricados en el norte. ¿Qué esperas, Jon? Gritó Dafei desde la cubierta de su barco, agitando la mano. Vamos. Ya voy. Gritó Jon, saludando con la mano. Se giró hacia Maeje y le estrechó la mano. Nos vemos en unas semanas o meses. Sí, no te pierdas en el mar, se quejó Maeje, rechazando su apretón de manos y optando por un abrazo en su lugar. Conoces mi secreto. Nunca me perderé en el mar, respondió Jon con un guiño, alejándose con una sonrisa. Jon subió a bordo de su barco y, pocos minutos después, todos los barcos partieron uno tras otro del puerto, emprendiendo su viaje más largo hasta el momento. Unas horas más tarde, justo cuando el sol estaba a punto de ponerse y Jon y Dafei estaban en medio de una discusión sobre su agenda para la próxima semana, Jon de repente dejó de hablar a mitad de la frase y de repente dijo: parece que tenemos un invitado no deseado en el extranjero. ¿Qué? ¿Quién? Preguntó Dafei mientras observaba atentamente a su alrededor. Estaban en la cubierta delantera del barco y toda la tripulación estaba allí bromeando, jugando, bebiendo y pasando el rato antes de que oscureciera. Brian, gritó Jon a un joven que estaba cerca, en lugar de responderle a Dafei. Ve a nuestro almacén y párate frente al segundo barril a la derecha. Anuncia en voz alta que Jon te llama. El joven tripulante miró a Jon con confusión y desconcierto, como si hablara en un idioma extranjero. Sin embargo, Jon simplemente dijo: hazlo, sin dar más explicaciones, y el joven obedeció. No pasó mucho tiempo antes de que regresara con una expresión confusa en su rostro y detrás de él estaba una Val muy reacia que parecía haber robado los cueros de Dafei que eran un poco grandes para ella. Eso es todo, Brian. Ya puedes irte, dijo Jon, y el chico se escabulló, observando a Val con asombro ante su belleza. Val, a su vez, lo miró con fiereza, lo que lo asustó de inmediato. Jon la observó un momento antes de preguntar con calma: ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Respondió Val hoscamente, evadiendo su pregunta. Ese no es el punto principal, respondió Jon, mientras pensaba en su rata favorita, que rondaba el barco constantemente y que además era una excelente exploradora y guardiana. El punto principal es: ¿qué esperabas lograr subiendo a bordo? Pensé que saltaría a bordo cuando pasáramos por el norte verdadero, dijo apretando los dientes, mientras miraba hacia otro lado enojada por haber sido atrapada. Así no funciona el viaje por mar, explicó Jon, masajeándose las sienes. Vamos en dirección contraria, hacia el sur. Val lo miró boquiabierta, como si no lo hubiera considerado antes. Cerró la boca y replicó con terquedad: me da igual, me robaste primero, así que me quedaré aquí hasta que me lleves a casa. No te robé. Y deja de reírte, Dafei. Regañó Jon a su mejor amiga, quien apartó la mirada, pero no pudo ocultar el temblor de sus hombros. Jon entonces volvió a centrarse en el problema que tenía delante. No podemos regresar ahora, así que tendrás que permanecer en el barco. Casi al instante, el rostro de Val se iluminó ante la perspectiva de embarcarse en una aventura. Sin embargo, Jon rápidamente apagó sus fantasías. Pero si quieres estar en este barco, tendrás que trabajar para conseguirlo. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó Val con cautela. Bueno, comenzaremos con los conceptos básicos que todos los novatos recorren, declaró Jon, con una sonrisa malvada dibujándose en su rostro. ¿Y eso qué sería? Fregar los pisos, por supuesto. Lo veo. Lo veo. La emoción de la niña era palpable al saltar a la cubierta del barco, señalando el grupo de islas que emergían con el amanecer. La familiar visión de las Islas Escudo, conocidas como la barrera protectora de Reach, despertó una mezcla de emociones en Tara. Abrumada por el alivio, casi se derrumbó bajo su peso. Es tu hogar, ¿verdad, Tara? Tara. Sí, lo es, respondió Tara con una voz cálida mientras acariciaba con cariño la cabeza de allá. Con una dulce sonrisa, repitió: es mi hogar. En tono acusador, pero a la vez juguetón, allá dijo: te equivocaste, ¿verdad? Dijiste que tardaríamos 3 semanas en llegar a casa, pero he contado cada día y sé que solo han pasado 2 semanas. Sí, supongo, respondió Tara, forzando una sonrisa mientras miraba a Jon, quien rápidamente había comenzado a dar órdenes a su tripulación en el momento en que divisó las islas desde lejos. Cuando había estimado que les tomaría 3 semanas hacer el viaje desde Bear Islands, no había sido demasiado conservadora y había considerado que el tiempo más rápido era el que Jon había logrado desafiar sus expectativas. Por mucho que lo pensara, la distancia que habían recorrido en menos de 2 semanas parecía absurda.
Había presenciado su velocidad en su viaje anterior, pero aún así la dejaba atónita. Su barco no era particularmente especial, ni empleaban velas únicas ni técnicas extraordinarias. De hecho, considerando la cantidad de carga que transportaban, eran más lentos que en su viaje anterior. La única explicación que encontraba era que su barco navegaba incesantemente, día y noche, con una confianza inquebrantable en su rumbo. Era como recorrer un sendero bien establecido a través de un bosque, en lugar de vagar sin rumbo claro. Otra observación la asaltó. Como rara vez hacían escala en los puertos durante el viaje, a diferencia de los barcos convencionales. Solo hicieron 2 paradas. Una en Flintfinger, unos días después de comenzar el viaje, y luego, de alguna manera, se saltaron por completo las Islas del Hierro, deteniéndose únicamente en Firecastle, un puerto de renombre en las tierras del oeste. Además, estas paradas eran breves, solo para reabastecerse en pocas horas antes de reanudar el viaje. El clima era otro factor a considerar. Se enfrentaron a fuertes tormentas en repetidas ocasiones, algo normal en una travesía marítima, pero de alguna manera su capitán siempre lograba sortearlas con creces, ya sea modificando su ruta con antelación o anclando sus barcos en una costa cercana justo antes de que los alcanzara, y desde una distancia prudencial podían observar cómo la lluvia tempestuosa y las nubes oscuras se alejaban en dirección contraria. Era como si tuviera ojos en el cielo que lo cuidaran y siempre le avisaran del tiempo que se avecinaba. Dara había oído que algunos de los navegantes más veteranos eran capaces de predecir una tormenta con medio día de antelación observando las nubes a distancia y sintiendo el viento. Pero evitarlas por completo se suponía que era imposible. Sumida en sus pensamientos, Dara fue interrumpida por la llegada de Jon. Él estaba a su lado, contemplando el puerto que se aproximaba. Necesito tu ayuda para la siguiente parte, dijo, señalando con la cabeza hacia el puerto. ¿Qué, mi señor? Preguntó Tara, inclinando la cabeza confundida. No creo que permitan fácilmente la entrada de una flota tan numerosa al Mander, explicó Jon, mirando los barcos que los seguían. Como nuestros barcos nunca se han aventurado en esta parte del mar, sería ventajoso que alguien conocido me acompañara cuando nos encontremos con el capitán del puerto, para asegurarnos de que no nos confundan con un grupo indeseable. Comprendiendo sus preocupaciones, Tara asintió de inmediato. No se preocupe, mi señor. Conozco al capitán del puerto. No habrá ningún problema. Excelente, respondió Jon con una leve sonrisa. Luego, dirigió su atención a la pequeña Aya y preguntó. ¿Estás emocionada, Aya? Sí. ¿Qué ganas de conocer a Marjorie? Exclamó Aya, con el rostro iluminado mientras bombardeaba a Jon con historias. Es mi mejor amiga y siempre jugamos. Tara observó su interacción con una sonrisa amable antes de volver la mirada hacia las islas que se extendían frente a ellos. Las Islas Escudo, comúnmente llamadas los Escudos, eran una de las defensas más importantes del dominio contra los Hijos del Hierro. Se ubicaban en el mar del Ocaso, al oeste de Alto Jardín, y su misión era proteger siempre a los Mander. Siempre que aparece cualquier señal de barcos largos con una bandera de las Islas del Hierro, los ancianos en las torres de vigilancia encienden sus fuegos de baliza, lo que a su vez hace que las otras torres de vigilancia quemen sus propias balizas y difundan la advertencia al asentamiento más al interior para que no los tomen desprevenidos. ¿Podrías ir más despacio, Marge? Le gritó Willas a su hermana con un suspiro. Pero la niña, feliz, iba de un puesto a otro sin mostrar piedad hacia su hermano mayor, que la seguía como un saco de dinero. Marjorie estaba de un humor excepcionalmente jubiloso, un cambio radical respecto a la expresión sombría que tenía hacía unas semanas. Y era de esperar, ya que había recibido la noticia de que su mejor amiga, con quien había crecido, había sido rescatada milagrosamente por un barco del norte. Desde entonces, había estado visitando el mercado del puerto de Alto Jardín, escudriñando a diario entre los comerciantes que pasaban, con la esperanza de encontrar un regalo apropiado para su amiga que regresaba. Sus miradas furtivas a los barcos del puerto, en busca de alguna embarcación del norte, no pasaban desapercibidas. Willas finalmente la alcanzó mientras rebuscaba en una tienda de telas. Tras saciar su sed con agua de una bolsa que llevaba un caballero que los custodiaba, le preguntó a su hermana con tono exasperado. ¿No es demasiado pronto para que estés tan emocionada? Aún queda más de una semana para que Aya regrese a casa. Lo sé, respondió mientras señalaba un vestido azul para que el dependiente se lo mostrara. Pero quiero mostrarles mi agradecimiento y disculparme por el sufrimiento que tuvieron que soportar por mi culpa. Su expresión se tornó triste al final.
Es muy amable de tu parte, Marge, dijo Willas con una sonrisa al salir de la tienda, con otro vestido ahora en manos del caballero. Ver a su hermana pequeña tan madura lo llenó de un orgullo que solo un hermano mayor podría comprender. Al pasar por una intersección, un fuerte grito de Margery se escuchó cerca. Antes de que Margery pudiera siquiera darse la vuelta, fue golpeada repentinamente por un cuerpo pequeño con una cabeza llena de cabello castaño, similar al suyo. Antes de que pudiera comprender la situación, la persona comenzó a llorar mientras la abrazaba con fuerza. Te extrañé tanto, Margery, wow. Allá. ¿Eres tú, allá? Exclamó Margery con asombro, lo que detuvo de inmediato a Willas y al caballero, que estaban a punto de intervenir. ¿De verdad eres tú? Dijo, y empezó a abrazar a la niña con fuerza, mientras su sorpresa se convertía en júbilo. Las niñas empezaron a saltar, riendo y llorando de felicidad. Allá, ¿de dónde vienes? Willas estaba a punto de pedirle que le explicara la situación cuando se les unieron más personas. Tara. Lord Willas lo cortésmente, pero no pudo ocultar las lágrimas de alegría en sus ojos. No puedo expresar lo mucho que me alegra verlo, mi señor. Yo también me alegro de verte, Tara, dijo Willas, deseando abrazar a la mujer que lo había criado junto a su madre como sirvienta. En cambio, se conformó con apretarle el hombro con cariño antes de preguntarle, confundido. Pero pensé que tardarías un poco en llegar. ¿Cómo llegaste tan rápido? Quizás los dioses querían que llegaran antes a sus hogares, ya que tuvimos buen tiempo todo el camino, dijo un hombre que había estado justo detrás de Tara, acompañado de una mujer alta. La mujer parecía cómoda con su traje de cuero y una pequeña estrella de la mañana a la cintura. El hombre era bastante atractivo, con cabello rizado y ojos grises que le daban un aire de elegancia a pesar de vestir ropa negra sencilla. Tara se adelantó inmediatamente y los presentó. Este es Jon Snow, el hijo natural de Lord Stark, y, giró su mano hacia la otra persona, esta es Dathey Mormont, la hija de Maege Mormont, señora de la Isla del Oso. Ah, Jon Nieve, exclamó Willas, estrechándole la mano. Tara escribió sobre ti en su carta. Debo admitir que pareces mucho mayor de lo que eres. Me pasa eso a menudo, mi señor. Llámame Willas, dijo con una sonrisa amable. No solo salvaste a personas valiosas para la casa Tyrell, sino que también te esforzaste mucho para traerlas a casa sanas y salvas. La casa Tyrell está en deuda contigo, Jon. Es usted muy amable, mi señor, dijo Jon, desestimando la gratitud con una leve sonrisa. Solo hice lo que cualquier buen hombre habría hecho en mi lugar, entonces hay muy pocos hombres buenos en Poniente, Ser, intervino Margery de repente, dedicándole a Jon una sonrisa deslumbrante. Soy Margery Tyrell, Ser Jon. Levantó la mano hacia Jon, quien la tomó con perfecta cortesía y le besó el dorso con suavidad antes de decir. La pequeña Aya me había hablado mucho de tu belleza, pero debo decir que se equivocaba. Margery ladeó la cabeza confundida antes de que Jon continuara con una sonrisa. Eres incluso más hermosa de lo que decía. Gracias, Ser, dijo Margery con una dulce sonrisa y un lindo rubor, mientras la pequeña Aya saltó con una sonrisa pícara y dijo. Te dije que era bonita. Llámame Jon, ya que no soy un caballero. Mientras Jon conocía a Margery, Tara le presentaba a Willas a Dathey. Willas se giró de repente hacia ellos y dijo en tono formal, dando golpecitos con su bastón. Jon, Lady Mormont, me encantaría recibirlos en nuestro castillo de Alto Jardín para que podamos brindarles la cortesía que merecen y honrarlos por el servicio que han prestado a la casa Tyrell. Intercambiaron miradas antes de que Jon dijera con una sonrisa preocupada. No hay necesidad de que se tome tantas molestias por nosotros, mi señor. Ya hemos reservado una buena posada que nos recomendó Tara. Continuó rápidamente al ver que Willas estaba a punto de replicar. Y además, estamos aquí de viaje de negocios, así que nos conviene alojarnos cerca del puerto. Eso no está bien, Willas negó con la cabeza con firmeza. Sería una vergüenza, como Tyrell, si no te recompensamos como es debido por todo lo que has hecho. Eddard solo le había pedido una cosa en este viaje y era que se mantuviera alejado de Olenna Tyrell tanto como pudiera y Jon no quería correr el riesgo de entrar en el único lugar donde seguramente se la encontraría, así que trabajó su mente y rápidamente se le ocurrió una idea que le haría las cosas mucho más fáciles y rápidas. Nos está dando demasiado crédito, pero, si insiste en ayudarnos, mi señor, hay una cosa en la que podría necesitar su ayuda. Continúa, dijo Willas, intrigado por lo que Jon estaba a punto de preguntar. No sé si has oído hablar de ello, pero hay un producto especial del norte llamado caballo estelar. Damas y caballeros del reino, contemplen, el caballo estrella.
La voz del hombre resonaba con entusiasmo y emoción al revelar el producto colocado en la plataforma temporal en medio de la concurrida calle. La multitud estalló de asombro y expectación, cautivada por la animada presentación del hombre, quien con habilidad calentó el ambiente con su voz emocionada. Este es un invento que les hará la vida muchísimo más fácil. Les ahorrará tanto tiempo que sentirán que tienen una segunda vida. El hombre no paraba de hablar del caballo estelar como si fuera un regalo de los dioses y el invento más maravilloso después del pan. También habló de todos los usos habituales del caballo estelar que había perfeccionado en el norte. Por supuesto, había adaptado un poco ese truco de marketing al gusto de la gente de Reach, siguiendo las instrucciones de su jefe. Y recuerden mis palabras, amigos, el dominio acogerá al caballo estelar con aún más pasión que cualquier otra región de Poniente. ¿Por qué? Se preguntarán. El hombre se inclinó, creando suspenso, y la multitud meneó la cabeza con entusiasmo, expectante. Porque el dominio presume de tener los mejores caminos de todo el reino, ¿no? Sí. La multitud estalló en asentimiento, y sus voces se fundieron en un coro resonante. Ahora, para aquellos ansiosos por conseguir esta maravilla antes de que se agoten las existencias, anunció el hombre, pasando las manos con cariño sobre la pulida madera del caballo estelar, adelante, rápido, porque nuestras existencias son limitadas y quién sabe cuánto durarán. La multitud se abalanzó sobre las mesas y sillas ubicadas detrás de la plataforma, donde el equipo de John esperaba para tomar pedidos. El producto no se colocaba allí para ahorrar el costo del alquiler, sino que quienes pagaban recibían una ficha al pagar el precio total, tras lo cual debían ir al muelle a recoger su producto, lo que también le ahorraba a John el costo del transporte. Sobre la bulliciosa calle, en el segundo piso de una posada, John y Willas observaban el espectáculo desde una espaciosa habitación con 2 ventanas. Debo decir que tienes un subordinado bastante capaz ahí abajo, dijo Willas con tono impresionado. ¿Dónde lo encontraste? En un bar, dijo John encogiéndose de hombros, continuó cuando vio que Willas parecía confundido. Él era cantante en un bar, pero lamentablemente no tenía talento para cantar, pero de alguna manera pudo llegar a fin de mes. ¿Puedes adivinar cómo? No, es porque era gracioso y un buen narrador, dijo John con una sonrisa al recordar. A veces, sus historias los hacían reír a carcajadas y otras veces los enganchaban por completo, así que a menudo se olvidaban de su mal canto y le daban generosas propinas. Reconocí su talento en cuanto lo vi por primera vez, así que lo convencí de que usara su talento en otras cosas. Debo decir que ha pasado bastante tiempo desde que alguien me impresionó tanto, dijo Willas mientras palmeaba el hombro de John como si fuera un hermano mayor. Me alegra mucho oír eso. John se había sentido atraído por el hombre mayor, tenía un aura de inteligencia a su alrededor y, lo más importante, era un buen hombre, lo cual era demasiado raro en este mundo. Solo espero que puedan quedar igualmente impresionados, dijo John mientras miraba a la gente reunida alrededor de la otra ventana. En la ventana izquierda de la sala había un grupo de unas 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres, susurrando entre ellos mientras miraban intensamente el espectáculo que se desarrollaba debajo de ellos. Aunque ninguno de ellos era de ascendencia noble, sería fácil distinguirlos de la gente común, porque todos llevaban ropa y joyas que denotaban riqueza. Eran el favor que le había pedido al Tirel que estaba a su lado, y lo había hecho de maravilla, reuniendo en una habitación a la mayoría de los mejores comerciantes de la zona en tan solo unos días. Dígame, señorita Violet, ¿eso? Preguntó John de repente, señalando con las manos la ventana, interrumpiendo la discusión del grupo. Disipen todos sus temores de que no se vendan tan fácilmente en el dominio. Jeje, la mujer le dedicó lo que ella consideró una sonrisa coqueta y dijo. Espero que no se ofenda, mi señor, pero como mujer en este negocio debo ser cautelosa con todas mis inversiones. Por supuesto, asintió John con indiferencia. La mujer de mediana edad era una despiadada dueña de un burdel que ya había usado la tarjeta de género más de 3 veces en la hora que la conocía, por lo que sabía que era mejor no tomar nada de lo que ella dijera al pie de la letra. Estas personas habían recibido el mismo discurso que Bill dio a la multitud de abajo, solo que la presentación de John había sido mucho más sutil y sofisticada, pero como ambas fueron escritas por él, la esencia era la misma. Él también elogió el Reach, suavizándolo con sus palabras, y exaltando sus productos con palabras como que reduciría 5 veces el tiempo de viaje para llegar al mismo destino y que, a largo plazo, sería 10 veces más barato que un caballo normal, considerando la alimentación y el cuidado.
Básicamente, había utilizado todos los trucos de marketing que se le ocurrieron del mundo moderno con todo tipo de datos y cálculos falsos que no podían esperar verificar ni siquiera con un equipo de los maestres más brillantes de Ciudadela. Pero claro, no sería tan fácil como para su amigo Bill, ya que su público era mucho más astuto y astuto que el de Bill. Todos eran comerciantes experimentados que no se dejarían llevar por la compra de cosas a precio de ganga. Así que, en cuanto Jon terminó su discurso, todos empezaron a derribar el caballo estelar por turnos, enumerando una desventaja tras otra con la esperanza de rebajar su valor. Pero Jon había decidido desde el principio que los vendería aquí a un precio 10 veces superior al que pagaba en el norte. Y la razón era simplemente que podían permitírselo. Considerando la tecnología de este mundo, una de las maneras más fáciles de enriquecerse sería establecerse sobre una mina de oro o poseer muchas buenas tierras de cultivo. Y aunque las tierras del oeste tengan muchos nobles ricos, la gente común de Reach era mucho más rica que la de otros reinos, así que Jon no dudaría en aprovecharse de ellos al máximo. Así que Jon llevó inmediatamente a estos comerciantes al escaparate para mostrarles en vivo lo popular que podría ser su producto y lo fácil que sería vendérselo y ganar dinero rápido. Y podía ver en sus caras que la mayoría ya estaban convencidos de la idea. ¿Están todos listos para hacer sus pedidos?, preguntó Jon, rompiendo el silencio y volviendo a centrar su atención en el asunto en cuestión. El hombre de aspecto más anciano entre los comerciantes habló con calma, dirigiéndose a Jon. Mi señor, la gente de allá abajo simplemente estaba emocionada por ver algo nuevo. Estoy seguro de que, al volver a casa, la mayoría se dará cuenta de que gastó mucho más de lo previsto y podría arrepentirse de haberlo comprado. Así que será difícil venderlos al precio que usted ofrece cuando se calme el furor. Sí, mi señor, intervino otro inmediatamente después, la mayoría volvería a preferir un caballo normal. Será difícil para nosotros venderlos a menos que los hagamos un poco más asequibles. Jon sabía que solo necesitaban el último empujón antes de que se doblaran por completo, así que miró por la ventana y dijo: ¿Sabes qué es lo mejor de esta corsé? Ya nos contó muchas de sus ventajas, mi señor. No creo que otra cosa suponga ninguna diferencia. ¿Sabes quién es esa persona junto a la fuente? Todos miraron la fuente confundidos al ver a un par de niños saltando mientras una niña montaba el mismo producto que era el tema de conversación. Una comerciante relativamente joven, que se dedicaba principalmente a la ropa, exclamó de repente: ¿No es esa la señora Margery? Tienes razón, asintió Jon con una sonrisa. Es la famosa Rosa del Dominio. ¿Y sabes cuándo consiguió ese caballo estelar? Continuó Jon antes de que ninguno de ellos pudiera responder. Justo esta mañana y ya lo monta con bastante destreza. Lo que quiero decir es que cualquiera puede aprender a montar, desde un plebeyo de 10 años hasta un granjero de 50, cualquiera puede aprenderlo en pocas horas. ¿Se puede decir lo mismo de un caballo normal? El escepticismo en la sala se transformó lentamente en codicia al imaginar la amplia base de clientes a la que tendrían que vender su producto. El comerciante más veterano, quien había sido el más indeciso, finalmente se levantó y dijo: Quisiera hacer un pedido de 150 Star Courses. Su decisión pilló desprevenidos a los demás comerciantes, quienes lo miraron con una mezcla de sorpresa y traición. Por sus expresiones, era fácil deducir que tenían algún tipo de acuerdo entre ellos para no comprar nada hasta que él cambiara los precios. Sin embargo, una sola grieta en su frente unido destrozó su estrategia. Jon sacó rápidamente una libretita del bolsillo y anotó el nombre del hombre, mientras el comerciante pagaba el anticipo. Me aseguraré de que pueda recoger su pedido de los barcos en el puerto en cualquier momento. No tardó mucho para que el segundo se levantara. Se lo concedo, mi señor, dijo la señorita Violet con tristeza. Creo que sería la primera vez en mi vida que compro algo sin negociar un precio más bajo. Pensó por un momento antes de decir con una sonrisa: tomaré 200 de esos si le place. Y como si fueran fichas de dominó, el resto de ellos comenzaron a ponerse en fila uno tras otro y comenzaron a gritarse unos a otros para ser los primeros en recibir su pedido. Tomaré 120. Me quedo con 100. Yo tengo 80 años. Finalmente, el último de ellos, que también era el más indeciso, se levantó. Tomaré 50. Ah, lamento mucho decirte que llegaste demasiado tarde, amigo mío, se disculpó Jon, haciendo que el rostro del hombre se ensombreciera de arrepentimiento. Los demás comerciantes a su lado se regodearon descaradamente por su desgracia. Pero no te preocupes demasiado, ya que pronto regresaremos con el siguiente cargamento. Debes estar preparado para la próxima vez.
Tras pagar el anticipo, los comerciantes abandonaron rápidamente la sala, ansiosos por llegar a casa y reunir el resto del dinero. Conscientes de la ventaja de ser pioneros en el mercado con un producto tan innovador. Solo John, Willas y el viejo comerciante permanecieron en la habitación. John guardó su libreta en el bolsillo del pecho y le sonrió al anciano. Hiciste un excelente trabajo, Gary. Solo estaba cumpliendo mi parte del trato, milord. No te preocupes, lo tranquilizó John, dándole unas palmaditas en los hombros. Conmigo tendrás un 10% de descuento sobre el precio de mercado. Fue un placer hacer negocios con usted, milord, dijo el viejo comerciante, saliendo de la habitación dando saltitos. Eso fue muy inteligente de tu parte, dijo Willas después de que se quedaron solos en la habitación. Comprar a alguien con información privilegiada desde el principio. Creo que solo con eso ganaste bastantes dragones. Es solo un truco que aprendí de mi amigo comerciante, respondió John con modestia. Pero no habría podido hacerlo si no me hubieras presentado a... Antes de que John pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe y Dafey entró corriendo con cara de emoción. John, los vi salir. Ah, no te vi, mi señor. Ya me iba. Lady Mormont Willas asintió cortésmente y le dijo a John con un suspiro de satisfacción. Esa fue una de las horas más entretenidas de mi vida, John. Gracias por eso. Debería agradecerle, mi señor, por toda la ayuda que me brindó, respondió John agradecido. Willas desestimó su gratitud con un gesto y salió de la habitación con un gesto hacia Dafey. Una vez sola, Dafey no pudo contener su emoción y saltó frente a John, preguntando sin aliento. ¿Y? John decidió seguirle el juego por un momento, ocultando una sonrisa. ¿Y qué? No me jodas, John, dijo Dafey, me muero de suspenso. ¿Cuánto ganamos? John puso los ojos en blanco, pero no la mantuvo en agonía por mucho tiempo y susurró la cantidad con una sonrisa satisfecha. Ganamos, 10.000. ¿Cuánto cuesta? 10.000 dragones.